bienvenidos chicos a su programa Devorando Cómics, el podcast. Muy buenos días, estamos desde la noche del viernes grabando, Así pero es. vamos a estarnos viendo el día lunes. Así es, como siempre. Hoy día tenemos formación visita. titular original. Tenemos visitas. No es de cartón, está encarnado. Esta vez no es de cartón. Mira, Pero tú, ¿cachai, weón, que pusimos una imagen de fracasado, weón, de Claudio Rocco? Estamos gestionando a ver si conseguimos uno. quiero saludar a todo mi querido público. Soy Chinsen para ustedes, si me ven por primera vez, aunque lo dudo. Mira, había- es primera vez que te ven con ese corte de pelo, que es Pero- distinto, weón. Hace tiempo que no vengo y no me dejáis hablar, güey. Ya, pero ¿cómo se llama tu peluquero? Cuenta primero Sebastián, eso. no, Sebastián, un saludo para él que se fue a Japón y me Él dejó tiene un... casi rapado, güey. ¿Y él sabe que haces un increíblemente, podcast? sí. Sí, sabe. Dale. No, se Sí lo sigue. sabe. Hasta De los hecho, güey. De Bien, hecho, saludos. muchos Saludos. saludos a Sebastián. Y lo Nosotros que quería consideramos decir, que lo tuyo es un arte, porque hacer que este weón se vea menos siente mal. durante 5 minutos, weón, tranquilo, debe ser un arte, weón. Ya. tenía que volver. Ajá. Se los debía, chicos, se los echaba mucho de menos. A la fuerza casi. Echaba de Todos menos a la gente echábamos de también. menos Lamento no poder haber estado en el podcast en vivo. Me disculpo con el público, me disculpo con ustedes también, ya lo saben. No, el tema del trabajo que tengo ahora me consume demasiadas horas. Y además tenía que volver porque caché los capítulos para atrás, weón, están malos, weón. Están fome la weón. Malos números. Había que subir el rating, po. La gente lo estaba pidiendo. Bueno, volví, po. Está bien, está bien. Estábamos conversando con Rodrigo y te íbamos a reemplazar, weón, por un mono amaestrado. Así que créeme que iba a tener más rating que tú. Tenemos que subir los números, po. ¿Ya? Las cifras mandan. Ahora, pues, acá tenemos a Vicente, Bueno, la barba de la sabiduría, como siempre. como pueden ver en nuestra dinámica habitual. La pelea entre Chinsen y Vicente. O entre Vicente y Chinsen. No, no hay pelea de eso, weón. Nah. Bueno, y el día... Aparte que no diga esas cosas porque después nuestro querido Katatsu, weón, se lo va a imaginar y va a hacer me va a dibujar haciéndote, weón, un ¿cómo se llama? Un pedigrí, weón. Así que créeme que no vaya a seguir bien parado. Saludos a Para Katatsu. todos los que nos envían cariño, dibujo, todo lo que sea. Eh, ¿De eh, qué vamos a hablar hoy día? el capítulo de hoy es ¿qué estamos, ¿Qué estamos leyendo? leyendo? Porque es lo único que hace Chinsen. Con suerte, güey. Leer Por y eso. comer. Por eso. Es el único capítulo en que se estudia porque se tiene que leer un cómic y estamos listos. ¿Sería Y, eso o cuáles son los tipos de completo, weón, que se pueden Estamos con eso. Y el día de hoy es que estamos leyendo efectivamente, como le hemos contado más de una ocasión, nosotros leemos cómics y hablamos hoy, este día que es el primer fin de semana, o sea, el primer lunes de cada mes hablamos de qué es lo que estamos leyendo ese mes. Fuera de eso, me gustaría anunciarles que este mes de octubre va a ser el mes de Watchmen. ¡Wow! Vamos a tener invitados porque Chinsen ya se bajó. Ya Y- tuvimos un problema técnicamente. Y Hashtag Chinsen de cartón. no les voy Saludos para a Dani. no les voy a avisar quiénes vienen, pero van a ser 3 capítulos dedicados a Watchmen, donde vamos a tratar de analizar la obra desde absolutamente todas las perspectivas posibles. Y eso va a ser este mes. Así que ya, empecemos. Noticias. No, oye, pero espérate. Saludos a nuestros auspiciadores. En este momento para ustedes va a ser Me ya encanta- hecho me consumado encanta el que le día metáis lunes. ruido al podcast, es como genial porque así Hecho tengo que consumado editarlo. el día lunes, pero en este momento este fin de semana fue para efectos del lunes la San Diego la New York Comic Con. saludos a Mayman. Ya, Mayman está allá, de hecho se disfrazó, Claro, weón, claro, de claro. Supreme. Sí. Sí, no, lo que pasa es que Mayman se disfrazó de Supreme, de Rob Liefeld, y se puso en la fila de Rob Liefeld, y Liefeld, weón, se paró antes de que él llegara a saludarlo porque lo encontró que está increíble. Bueno, muchos Muchos chilenos andan allá en este momento, entre esos está Álvaro Herrera, que es uno de los organizadores de todos estos eventos Sí. que se dan cada cierto tiempo. Sí. Toco, tremenda Toco. ¿qué onda? Está Cristian Dokolomansky, Así es. está nuestro incombustible Daniel Chazam Hernández, weón, y anda Claudio con Russo. Bueno, finalmente hay mucha más gente igual dentro de todo. O sea, está El la panorama- comisión. Hay una comisión chilena y el panorama Hay una es comisión ahí. maravilloso. La noticia de la semana para este día viernes, que ya después la van a seguir analizando este fin de semana una vez que se completa, pero es lo ¿Te puedo decir siguiente. algo? Ahora DC, sí, ahora sí quiero escuchar noticias, no estoy informado de nada. DC acaba de sacar una línea de tiempo ¿Ya? de su continuidad universo, por lo que están reestructurando. ¿En serio? Y ellos han establecido en 4 eras el tiempo de los superhéroes, ya que vuelve la JSA, y te van a revelar que en el año 1938, que es el año en donde explota Claro, Krypton, claro. oficialmente en la actualidad,
Ya. Se presenta por primera vez Wonder Woman a la humanidad. O sea, sería Así la que primera. Wonder Woman es oficialmente la primera superhéroe del universo DC. Que es un concepto que sale de las películas. Wow. Sí, en cierta forma sale Sí, de las sale de las películas. películas. Ojalá hubiese sido con la Primera Guerra Mundial, pero indistintamente acá en ese punto es interesante. Sobre todo porque no han dicho tampoco, no quieren revelar nada más con respecto a eso, debido a que en la continuidad clásica de los últimos 20-30 años, Ujú. en efecto Wonder Woman fue miembro de la JSA, pero no Diana, Claro. fue Hipólita. Hipólita. No, En eso un acto lo de sabía. retrocontinuidad. Eso, sí. eso lo sabía. Eso lo En un sabía. acto que lo de iban a hacer. retrocontinuidad durante la etapa de John Byrne, ¿Vale? ella viaja en el tiempo y llega a los años, a finales de los 30, Claro. al inicio de la guerra, y apoya a la JCA. Es más, Hipólita tiene una relación de pareja libre, que quiere decir que ella no es que fuese a casar ni nada, pero ella tiene una relación de pareja libre con Ted Grant, con Wildcats, el cual es el maestro de Bruce Wayne, así Claro. que todo queda en O familia. sea, pues, el bueno, maestro de la básicamente, mitad, Todo quedó en familia. todo quedó en familia porque Bruce Wayne estaba haciendo las mismas juegas que con la hija de Hipólita, pues. el maestro de la mitad de los personajes que no tienen poderes. Sí, pues. Él es el que le enseñó a boxear a casi todo el mundo en Claro. el universo ese. Wildcat debe ser uno de los mejores personajes que se creó, y gracias a estos ejercicios de retrocontinuidad queda bien establecido por eso mismo. Pero finalmente Wildcat te sirve como maestro de Bruce, Claro. como una de todas las cosas que aprendió Bruce. Sí. En el fondo. Sí. Así que te deja contento saber eso. Saber que, por ejemplo, DC, dentro del número de Flash Forward, que ahora ya se puede hablar esto, Ajá. te establece quién es el corredor más rápido de todo el multiverso. Ah, sí. Y en efecto, lo dicen clarito. El Flash, o el corredor más rápido de todo el multiverso, por Ujú. lejos, Ajá. es Wally West. Dale. Ya que él tiene la capacidad también de entrar a distintas realidades. ¿Y eso es ley? Eso lo es que hay? canon. Ya. ¿Por qué lo hicieron? Porque a lo mejor estaban aburridos, nos querían compensar, pero esas son ideas de Tom King con Dan Didio, el cual ya anunció que estuviesen tranquilos, que iba a terminar Flash Forward y que venían grandes cosas para el Flash favorito, y con estas palabras, Flash favorito de toda la gente. A eso súmale el lanzamiento del tráiler de Birds of Prey, la cual parece una película de Guy Ritchie con muchos colores, y hay que esperar. La disfrutaremos en el momento en que salga, estará bien. Y yo voy a hacer un acto de humildad en este momento. Dale. A ver. Eso está raro. Momento. Por Pondría- favor, pondríamos- por favor, esto puede- siéntense, podría- un acto de siéntese, humildad, Yo creo que hubo A ver. harta gente que ya escupió su café. Tranquilos. Sí, 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 Tranquilo. sí. Yo les he dicho siempre de que uno tiene que ver las películas primero y todo lo demás. ¿Ya? Sé lo que Hace unos Dale. meses atrás, cuando salió el tráiler, también yo dije, había que ser prudente. ¿Te acuerdas, Rodrigo, que lo conversamos y que quedamos, ambos estábamos de acuerdo en eso, mientras que este weón estaba saltando Lo pueden ir a ver. como mono? No, vayan a Está los en varios de los capítulos, capítulos, weón, ahí donde digo. Que más allá del hype de que te podía generar, uno tenía que ser prudente. ¿Por qué? Ajá. Porque teníamos que saber bien qué es lo que venía. También dije claramente que era el rey de la comedia de Martin Scorsese. Con Francisca, con mi compañera, vimos el Joker el día del estreno de Todd Phillips. ¿Te regalaron la entrada o la pagaste? No, se la pagamos. Ah, muy bien. Pagamos. Es Todd Phillips. Así me gusta. O sea, y más allá de eso, si es una película que está producida, aunque sea como productor asociado por Scorsese, esa película hay que irla a ver al cine. Es una muy buena historia. No es perfecta, no tiene por qué serlo, pero es una muy buena historia sobre un personaje que sostiene todo lo demás alrededor. Los secundarios son todos buenos y perfectos, pero él sostiene la película. Yo, si tengo suerte, le iré a ver el domingo. ¿Qué les puedo decir? Yo cuando me jubile. Yo no creo que la película vaya a ganar el Oscar a Mejor Película quizá, Ya. pero puede pasar. O sea, han pasado cosas más raras, Sí, como pero, que la exquisita Marisa Tomei, weón, se ganó, weón, un Oscar por Mejor Actriz por mi Pero- primo pero Vini, también- weón. Pero, también- Espérate. Yo creo que la pero espera, pregunta viene de déjeme cajón, terminar la creo. historia. ¿Qué cosa? Pero, sin lugar a dudas,
Joaquín Phoenix va a postular, y pongo mis fichas en esto, y va a ganar el Oscar a Mejor Actor. Dale. Lo cual va a ser un golpe muy fuerte a todo lo que se da con respecto al medio de las películas de superhéroes. ¿Por qué? Porque la actuación de Phoenix es soberbia. Ya. Bueno, eso es lo que han Y dicho. de hecho, Es una película y que de está hecho- sostenida sobre una actuación. y no tiene ninguna otra de estas. Son elementos de Taxi Driver, de Tarde de Perros, de El Rey de la Comedia. A tal punto que el homenaje que se le hace al Rey de la Comedia es que precisamente el presentador Dale. del programa de humor que veía, que era como el Jimmy Kimmel de esa época, Ajá. Murray Franklin se llama el personaje, Un personaje es inventado. Robert Downey Jr. O Ah. sea, no, es Robert De Niro, Robert De perdón. Robert De Niro, quien es el protagonista de El Rey de la Comedia. Es sucia, es una película ochentera, por tanto te muestra los dramas y situaciones que se viven en los 80, Eso lo hace análoga, por lo que estoy pero pensando. a la vez hace un paralelo entre lo que pasaba en los 80 con lo que ocurre actualmente en la Norteamérica de Trump, Ujú. lo cual tiene mucho sentido. Y por eso digo, Joaquín Phoenix, si hay justicia, va a ganar el Oscar a Mejor Actor. No sé. Mira, Pero hay que esperar. está ¿Te puedo todo. hacer una pregunta? Dime. Yo sé que todos están esperando el salseo. Entre todos los Jokers, ¿te gustó más este? Bueno, Yo sé que cada Joker, uno a tiene ver, un canto. no. Joker de cine, No, todo. no. A ver, estás cometiendo el error que comete toda la gente siempre con esta wea. Representando a la gente. Es que eso Cometiendo es errores. por lo mismo. Por lo mismo hay que corregirlo. Chicos, véanlo como lo que es. Es un Allsworth. Es Ah. una película sobre un personaje que termina siendo alguien que nosotros conocemos, que no es canon, que es un reflejo. Que de hecho lo dijeron. ¿no? Sí. Pero tiene sus momentos que son tan perfectos que te hace desear saber, o sea, no saber un poco más sobre el personaje, sino que esto fuese uno de todos esos recuerdos que el Joker que nosotros tenemos Ujú. pueda tener. Recuerda que el Joker nunca tiene claro quién es, Es que nunca de dónde vino. Cuando hablamos del Joker lo comentamos. Una de las cosas buenas que tiene el Joker, uno de los puntos esos accidentales que se han perpetuado por razones lógicas, es que uno no conoce el real origen del Joker. Eso es absolutamente necesario porque si tú conoces el origen del Joker, existe la posibilidad de curarlo. Y si lo curas, se acabó el Joker. De hecho, yo les recomiendo, vayan a Bibliometro, todavía debe estar. Yo por lo menos lo pedí en Maipú. ¿Vale? Está la historia visual completa de un compadre muy profesional que se mandó, pero una tremenda biografía de obras del Joker, tanto en cine, en audio, los que hacían las voces, Ya. etc. Y de los cómics, con las portadas más épicas. Claro, y como ustedes bien dicen, sin dar un origen, sino que mostrarte distintos matices de lo que ha sido a lo largo de los años Es que ahí está- el Joker mira, es en que- los cómics, tanto como en el cine. Es que a eso Y voy gratis, a lo ir pueden pedir abiertamente. El primer Joker que nosotros conocemos es César Romero. César Romero De hecho, también sale en el... es un actor mexicano que vivía en Norteamérica, En Los Ángeles. un Latin lover, porque él tenía su bigote, por eso es que le pintaban el bigote, porque él no se quería afeitar su marca de macho latino. Eso podría ser el entonces, macho. po. ¿Qué? Claro. ¿Dejarte bigote? Claro, y pintarme encima. Pero si ya podéis ver tus muestras de Sí, bigote. todo, bueno, ya hemos visto todas las muestras de bigote, Hay bueno, y 7. todavía, chicos, estamos esperando más bigotes. Sí, bigotes con color, bigotes a los Charlie García, este Claro. weón te estaría pero maravilloso. Ya, el tema es que César Romero representa al Joker naif, burlón Claro. y payasesco, El más criminal. Nuevamente el príncipe payaso del crimen, de cierta forma. Después vemos las series de televisión, en donde Romero también participó en un par haciendo las voces, ¿cachai? Y todo. Y tenemos la suerte de ver a Jack Nicholson disculpen, chicos. A Jack Nicholson en un momento de su carrera en donde él podía tocarlo todo. Él Claro. venía ya claramente de haber hecho El Resplandor a finales de los 70, de haber hecho Busco mi destino a finales de los 60, de haber logrado establecerse como una imagen del psicópata. Claro. Pero además también un gran actor como Bueno, el cartero Más bien, toca dos más del veces. psicópata, personalidad extrema. Sí, tenemos Ajá. el Atrapado sin salida, que es Sí. Mira quién se posó en el nido del cuco.
Las brujas de Eastwick, donde hace el diablo. Sí. Y el tipo, con muy buen humor, En- logra en una- hacer una cuestión que... En una época donde se interesante. hacían películas del diablo donde no era tan denso el concepto No, de diablo. ok. Ujú. Muy perdurales las historias Sí. que hay en esa época. Y- En la época de Warlock también. Sí. Me gustaba De eso. Warlock el Brujo, que es muy Warlock, buena. muy Con buena. Julian Sand. Sí, sí. Un tremendo actor shakespeariano que se perdió, weón, haciendo películas de mierda. Pero sí, que eso Boxing- es el tipo de Boxing tremendo Elena actor. y una- Boxing Elena, weón. O sea, que yo tengo sentimientos encontrados con No, esa yo no. película. Ya no. Lo que pasa es que la vi chico, weón. También. Entonces tenía como 13 años cuando vi Boxing Elena, 13, 14. Y Boxing Elena es una película perversa, Sí. sumamente perversa, Pero con un guión. pero está mal desarrollada. Sí. Si esa película la hace ¿quién? No sé, cualquiera Roman que Polanski, cualquiera que se hubiera atrevido a weón, terminarla como por eso te correspondía. digo, lo hubiese hecho Roman Polanski Eso salió bien. o Sí. David Cronenberg, esa película, weón, hubiese sido un éxito porque los actores eran buenos, Sí, la idea era interesante, sí, como concepto así como pero de- tenías que desarrollar la parte perversa eso. de forma visualmente bruta. Tenías que ser violento con eso. Mira. Que es lo que hace Polanski en Perversa Luna y él. Dale. Ya, Sí. pero finalmente nos encontramos con Jack Nicholson que hace al psicópata. El Joker, psicópata weón, antes Ah. de, después durante el tiempo en que se transforma, cuando Otra ya vez es con el Joker. Otra vez con un origen que no es de los cómics. Y brutal, oye, es muy se chistoso. ríe. Nadie se quejó de que ese origen no fuera el de los cómics en ese momento. De hecho, más, ese origen Que después te representa se lo lo mismo. se homenajea en la serie animada. Sí. Que te representa lo mismo que estaba hablando Vicente, no necesitas un origen preciso para el personaje. Claro. Y en el cine adoptaron Y la ahí misma hubo- fórmula al final. Y ahí hubo un homenaje al actor que hacía de Alfred en la serie de Sí. los 60, Sí. ya que se le da el nombre de Jack Napier. Sí, sí, sí. Después de eso, tenemos el que para mí es el Joker visualmente hablando, perfecto. Ajá. El mejor Joker de todos los tiempos. El que se lleva la corona, el que puta, tiene todo en casa. Que es el Joker de la serie animada, Claro. el cual le da voz Mark Hamill. Es que ese Joker está bien Hamill construido. es el que construye la imagen del Joker por excelencia, porque él toma todos los elementos del Joker Sí. en todas partes y los lleva hacia Y él. no ha sido solo una vez, más de una vez. Puta, lo hizo Ah, no. toda la Toda serie la serie, animada, vamos a todo el universo inverso, y es más, en los videojuegos de Arkham, También. Asylum, ¿Vamos a tener sonda? Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight, es él. De hecho, El único en donde no es en el Arkham Origin, que lo hace otro actor de doblaje. Yo sé por temas de, ese weón- de agenda. ¿no? Sí, y el actor que lo hizo, Troy Baker, aparte que se parece al Joker, Ujú, que es un actor norteamericano británico, ujú. él habla igual que Mark Hamill. Ya. Hablan exactamente igual. Él se ríe incluso igual. Y es sorprendente porque el tipo le da el tono de voz. John DiMaggio, que es el que reemplaza después a estos actores y que es el que se hizo famoso por las películas, haciendo del Joker como en Red Hood o en la película de ¿cómo se llama? Del Escuadrón Suicida, Sí. él hace las voces. Ujú. John DiMaggio también va por ese mismo camino. Ahí tú te das cuenta que Hamill marca tanto la imagen del Joker que tú tienes que copiar eso. Sí, no te lo puedes sacar Y de a él encima. le ¿Dónde encanta, está el le detalle? encanta. Heath Ledger Canta completo. es el primer Joker que tú ves que no se ríe. Es un anarquista, weón, que hace el mal por el mal, ¿no? Porque lo está pasando bien. Y apenas se ríe, porque de hecho la única risa del Joker que escuchas se da al final Ujú. y es sumamente forzada. Leto no alcanzamos a verlo. No, porque esa No película sabemos está qué es lo mal que hecha. pasó ahí. Entonces, Lo hemos conversado nos gustaría saber qué pasó ¿Qué ahí, pasó? chicos. Y ahora algún día. tienes a un Joaquín Phoenix que decidió durante 4 meses impostar la voz, encontrar una forma y Claro. ver cómo lo hacían. Ahora, claramente Phoenix, en la risa que inventa para el personaje, que tiene una base acá se te va a explicar, y también tiene es Mark Hamill. Sí, dije, Entonces, la construcción del finalmente, ahí personaje, está la yo construcción. creo que la gran Vayan a diferencia verla, vayan. La gran diferencia de este Joker con otros es que hubo una construcción real de personaje desde la perspectiva más actoral, porque Phoenix, él es un actor neto, un actor que ha pasado por procesos de vida, por procesos creativos, entonces es un actor que se dedica a la construcción del personaje antes de ponerse actor. O sea, yo creo que para todo
La gran mayoría lo tiene que haber visto en Gladiador, ¿verdad? Ah. Tú ves su personaje y tú crees que él es así, po. Sí. Y te cae hasta mal y lo odias. Pero en todo caso, Muy buen actor. la mejor actuación hasta ahora de él, yo creo que es la de Her, que es donde se enamora de un asistente virtual telefónico. Ah, que no lo viste. Bueno, esa yo creo que es la mejor actuación de Phoenix, para mi gusto. También el otro tema que tiene él es que según sé, él ha participado en películas de bajo presupuesto. A él le gusta el cortos, cine con hace historias. películas así, claro. De hecho, una de las razones porque a él le habían ofrecido varias veces salir en películas de superhéroes, que no quiso salir, fue precisamente porque él no quería estar en una franquicia. Claro. Él quería contar Que una historia. Desde la perspectiva de los actores, la verdad, meterse en una franquicia puede ser el homicidio de tu carrera. Si no, pregúntale a todos los que han hecho las de Marvel. Por eso, puede ser el homicidio de tu carrera. No, pero años. viejo, más fácil. Pero excelentes películas. Johnny Depp. Claro. ¿O tú crees, weón, de que se ha podido sacar a Jack Sparrow de encima? Ah, pues, tu compadre ya murió como Jack Sparrow. Y de hecho, weón, Johnny Depp se murió antes de grabar a Jack Sparrow, weón, pero nadie le dijo que estaba muerto, weón, porque viene repitiéndose Viene repitiendo la misma. desde ese tiempo más o menos, pues, weón. Estamos hablando del año 2001, pues, weón. Vive en Disney ahora. Ese compadre es muy raro el caso de Johnny Depp porque es un Es actor un que tremendo actor. en su inicio construía Sí. personajes y después ya y lo que fotocopia. en sus últimos años Lo se ha fotocopia, dedicado ¿no? a Hace fotocopiar una hace y otra vez. fotocopia. Sí, no Yo sé, creo que verdad. una de las pocas actuaciones que he visto de los últimos tiempos de Johnny Depp que vale la pena verla y analizarla desde otro punto es en Black Mass, Claro. que es la historia de un gángster Sí. famoso norteamericano en la zona de San Francisco. Ah, sí, De me hecho, se acuerdo. tiñe el pelo, sale con lentes con los ojos de color azul, Sí. cambia la forma del lenguaje corporal, la forma de hablar Hay también. una muy rara de él que está cuando está en Cuba. No me acuerdo cómo se llama esa película. En Cuba, no sé, debe ser una de las que no he visto. Sí, sí, no, sí Con la Angelina Jolie, No me acuerdo, no me acuerdo. no me ¿El acuerdo. turista? el turista parece. No, Parece que sí. Ah, esa no la he el visto. turista. No, esa es Ah, una no la he mierda, güey. Mira, Weón, no, mira, no la una- terminé de ver, güey. ¿Quieres ver una buena película con Johnny Depp? Llega a la casa y busca La Novena Puerta, Es que que esa es buena. está basada en el Club Dumas, que es una novela Me de encanta terror. esa weá. Me encanta. Y la novena, además que es Polanski, güey. Entonces, No, ese esa weá es buena. todo perfecto en esa Es de la película. mejor que le he visto. Sí, sinceramente. Por eso. Mira, Ya. ¿Y se te lanza- queda nuevo, no? sí, hay otra noticia interesante. No, dale, dale. Se lanza Bizarro TV, ¿Qué Ya. que es una esa serie cosa? antológica de DC, donde se van a presentar personajes desconocidos para las grandes masas, como el taxista espacial, Pero es infantil. como, bueno, es para, entre comillas, tú sabes cómo sé que es tú la ves igual, es pero la, estoy la preguntando al serie, público es que ese es el objetivo. punto. Las series de DC, de animación, distan mucho de ser para un solo público. No, no, Siempre hay una doble lectura. Además en ellos ella, juegan en las ellos películas juegan y a su series de animación. familia. Eso, las películas y series de animación de DC tienen siempre un pequeño toque de familiar. de regalo para el fan, para el fan profundo. Sí. De hecho, Hay con re- Titans pasa. Claro, hay regalitos Bueno, por ahí Teen para el fan Titans, profundo. Teen Titans Go Pasa versus Teen mucho. Titans, que ya salió en digital, tiene una de las mejores pinos que tiene el universo DC. Aparece el Warlock, Ya, la piedra conocida como la roca de los tiempos, Sí. ya. y el villano la ocupa. Ah, ya. Y de Vamos, hecho, vamos. por eso se encuentra. Bueno, no Por les eso voy a se contar. encuentra Vean la universo. película. Véala nomás. Chicos, disfrútenla porque de verdad tiene unos detalles maravillosos como el Robin original de Teen Titans Claro. diciendo venzamos a estos niños pero no les hagan tanto daño porque son niños, siendo siempre Robin, ¿cachai? El Robin de los Teen Titans, pues bueno, el otro buen enojado el Robin de Teen Titans Go, pues bueno. O cosas como el villano dice, yo estoy buscando las versiones perfectas y óptimas de ustedes en todas las realidades. Por ejemplo, veamos Batman, y sale el Batman de la serie animada, weón. Ese guiño es... Puta, te deja para el fan, pues, weón, ¿cachai? Así que vaya y descárguela inmediatamente. chicos. Perdón, cómprala. Claro, Bizarro TV. claro. No, pero pónganla, ojo, anótenla. esto es de stream. Esto es de streaming, po. Sí. Sí, esto es de streaming. Sí, no. Bueno, pero no Bien. importa, anótenla. Va a ser una de las mejores cosas que se va a presentar dentro de todo esto. ¿Qué les iba a decir? Como el tráiler Todos los años. ¿cómo se llama? Sí, el tráiler de las aves de presa Ah, sí. se presentó ya. Queda poco tiempo. Se estrena en febrero. Aves de En presa. enero, febrero, creo. ¿Pero Sí, en qué febrero. plataforma? No, en el Sí, cine. sí, No, en el cine. sí, Ah, sí. en cine. No, no, Aves de Presa es película. En cine. Ah, yo pensaba que era serie, weón. No, no es película. De todo hecho, el rato es continuación del Escuadrón Suicida No, mira, de ella en cierta yo- forma yo y me- a la vez no. Yo me atrevería a decir que DC no te va a tirar series de personas hasta que tengan el streaming andando.
el de esos Warner, porque de hecho se están armando para eso. Ya, todos estos anuncios de películas son todas que van a ir al streaming de DC. Las películas de animación me refiero yo. Y de cierta forma no creo que vayan a invertir ese nivel de dinero como tendrían que invertir para una serie hasta que ellos tengan establecido su streaming. Que supuestamente el streaming de DC de Warner debería salir a finales de este año en Estados Unidos. De ahí deberíamos tener un año de espera como para que llegue a estos lados. Claro. Ya está empezando a funcionar la plataforma HBO Lat. Eso, yo creo que no. Estamos dominados por distintas plataformas. ¿Sabes que esa cuestión va a ser muy complicada? Porque pasó uno. Mucho. Cuando se lance la de Disney, yo voy a suscribirme a la de Disney se unió. Sí, Es que te cuento, Disney no va a tener para acá, va a tirar todas No, por sus series principio. por Amazon. No, pero al principio. Y ahí llegaron a un acuerdo con Amazon y no con Netflix, porque como estaba Netflix asociado Pero a Warner. hay forma de conectarse a otros países. La gente No, Sí, pero pues. cuando se lance Disney oficial, yo voy a contratar a Disney O oficial. sea, imagínate, weón, cómo me siento yo, ¿cachai? Y- Que ya comenzó una nueva federación de lucha libre, a los capítulos, y no se están dando buen abierto. No. ¿Alguien le preguntó? por Ah, eso? todo esto. Dale. Donny Cates y Nick Klein relanzan Thor en el 2020. Ya. Yo vi algunos de los diseños, chicos. Thor debe ser una de las joyas de la corona que está pasando muy, muy por debajo, siendo de que es un personaje conocido y que es un Ujú. personaje popular Sí. en Marvel. Si tienen algo para leerse, si quieren comenzar a leer Thor, comiencen con la etapa de Jason Aaron, que está por terminar. Ya. Es de lo mejor que publicó Marvel en mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y con ese relanzamiento, Donny Cates es uno de los chicos nuevos de, entre comillas, de Marvel, Ujú. que son los regalones actuales de, junto con Al Ewing, Claro. que es el guionista de Immortal Hulk, la cual también va a ser relanzada. Ya. Immortal Hulk es maravilloso, sí, por favor. Eso, Disney también pretende, weón, porque en pedir no hay engaño, pretende 13 nominaciones de la Academia, las cuales probablemente queden en 4. Y Todd McFarlane va a recibir el récord Guinness Sí, 301. como el autor que más El- números ha publicado asociado a su creación. No, si es verdad. Si no, No, es me verdad. cae Pero, mal, pero, sí, no, es verdad, pero igual es un récord, no es que sea cuestionable, sino que, claro, lo que pasa es que él no ha publicado todos los títulos. Pero no son trabajó todos como suyos. editor. Claro. Entonces, Pero hasta- bajo ese parámetro, él sigue asociado a su creación, directamente. Claro. Él trabajó como editor directo de la serie Spawn. Entonces, sí, el encabezado, o sea, la premisa es real. Ujú. Si fuese como autor, Claro, a eso ya está otro tema. cagado, no puede. No, porque como autor no Porque como autor, el único que ha logrado dibujar, guionizar y terminar su obra por completo es Dave Sim. Curiosamente, otro canadiense, el Ajá. cual no estaba en el récord Guinness, y eso que él había llegado a los 300 números. puede. Sí. Entonces, para mí esta cuestión también es una jugada un poquito comercial para poder repostular. Bueno, va a salir un documental también sobre todo McFarlane. Véanlo, chicos, de verdad sirven. Sirven Sí, para sí. entender un poco la naturaleza de todo esto. La A mí naturaleza el del tipo ser me humano. cae mal, pero es innegable que es no, bueno, estáis loco. Yo no trabajaría ni cagando con él. Tendría que ofrecerme muchísimo dinero y aún así tampoco lo haría. El tema es que McFarlane es lo mejor y lo peor de la industria. Claro. Entonces, a eso... Es un tipo que sabe vender. Quiero llegar, que es lo que hablábamos la Sí, otra vez. porque con sabe su Francisco. negocio. Sí, sí. sabe. Tonto no es. No, yo nunca he dicho que lo sea. Yo tampoco. He dicho que es fresco, Que que es es cara de pesado. raja, que es pesado, Quien cumple su que es palabra. sobra, weón. Esas weas, pero Claro. tonto no es. Ah. Porque para ser fresco de raja, tonto no debe ser. Eso, chicos, noticias variadas nomás esta semanita. Me Claro. informaste, weón. Sí. Ah, y Sírvete algo. nos quedan nos quedan 2 meses y medio para los que ven Star Wars, los que siguen aún en Star Sí. Wars, ¿Y eso? para cerrar la última trilogía y sacar todo por fin. Ya están. No creo que a nadie le importe mucho, pero Van a pasar 2 años, Bueno. van a hacer otra, weón. Marvel va a sacar cómics nuevos Sí, de eso- Star Wars. eso se ve Es interesante. Y también por Donny Cates como guionista. ¿eh? Sí. Están confiando mucho en el Salud, muchacho. también. Salud, chicos. Salud a nuestro auspiciador de cerveza. Salud, chicos. Mis compañeros están tomando cerveza, la saborean adentro.
Ya empezó la temporada de cerveza porque empezó el calor. Obviamente en invierno no les iba a dar cerveza. Qué calor, weón. Estoy cagándome de frío en mi comuna, weón. ¿En serio? Salgo de la oficina, weón, y tapado Yo entero. estoy muy acalorado hoy. Ya, ¿algo más? A propósito, saludo para la gente en mi oficina. Algunos me ven. Ni se asusten. Sí, es como estar Es en... para despertar en la mañana. Oh, Es como viajar al extranjero, weón. Puta, que está lleno de gente de otros países allá, weón. Está bien, pues. Soy como el 21 chileno y un par más. Está bien, está bien. El mundo es de todos nosotros, de todos. Así que Supongo que estarás haciéndolo bien como embajador chileno ante la nación de... espero que no te estés Mira, portando mal, weón. Latinoamérica. porque- Lo único que sé es que ya me sacaron la foto y me llegan pancitos, Está bien, está me bien. regalan Está ensalada. bien. ¿Saben qué pasa con hambre todo el día? Está bien, está bien. Así me gusta. Ya, retomemos. Ya, a ver. ¿Qué estamos leyendo? ¿Quién Te empieza? toca. No, dale tú. ¿Yo empiezo? Ya. Deja que... Voy a empezar con uno de los cómics que me había estado buscando en el último tiempo. Una maravilla. A Vicente le consta que es un cómic que yo estuve buscando un buen rato. Dame un segundo, voy a enfocar la cámara. Dame un segundo. Es de una pareja dorada dentro de los cómics en los últimos 10-15 años. Ellos probablemente son de lo mejor que se ha presentado en los últimos 20 años, diría yo, dentro del cómic norteamericano. Comenzaron trabajando juntos en Image, Sí, y en Wildstorm, de hecho. de hecho Wildstorm. esto es de Image y es un tándem que ya tiene, que es un nombre propio actualmente, que es Brubaker con Sean Phillips. Está grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando. Ed Brubaker con Sean Phillips son un tándem que ha tenido runs en diferentes títulos, que se ha vuelto una especie como de tándem de calidad, una cosa así como, no sé, Morrison Quietly, una cuestión así. Una dupla de ese Sí, nivel. solo que con una característica muy especial. Ellos tienden a contar historias urbanas y policiales. Lo que Estas pasa son- es que estas son las Brubaker historias es de autor, novelista, ¿verdad? es novelista de novelas detectivescas, Claro. igual que Red Ruca. Sí. Ellos vienen del noir. Sí. Y de hecho se Ellos nota toda la obra pasaron de- al cómics precisamente por eso, Sí. porque ellos eran guionistas de cómics, o sea, de novelas. Así Eran es. escritores de novelas. Bueno, ¿decías algo, pero Sí, esta es no la típica, sino que es el tipo de cómic de autor que ellos quieren contarte una historia distinta que no van a contar en las editoriales convencionales. Mira, sí, Un poquito sí, está no. con Image. Sí, sí, no. ¿En qué sentido sí y no? Ellos están actualmente con una serie de títulos en donde cuentan historias que ellos quieren contar. ¿Ya? Pero esta historia yo te diría que te la podrían publicar en cualquiera, porque Ya, está perfecto. muy bien hecha. A ver, en principio esta es una historia, se llama, ¿de qué estoy hablando? Perdón, no he dicho el título, es Todos mis héroes han sido yonkis. Para el que no sepa, yonki es la definición Drogadicto. española para drogadicto, pero lo que dicen también como fumeta. El tipo En que- realidad el junkie es el adicto a las drogas Claro, un poco más duras. medianamente fuertes, Claro. como el LSD La o heroína. la heroína. Claro, ese Y tipo de cosas. generalmente son escritores, güey. No sé. Sí, Bueno. no, el término se ocupaba originalmente para los escritores, los artistas que Todo lo eran que ustedes junkies. consumen en su casa. No, aquí hay ciertos elementos que yo me gustaría resaltar, sobre todo de la historia del personaje, de la historia, perdón, del personaje principal. El personaje principal es una chica que te va contando, desde página 1 te dice dos cosas que son súper importantes. No soy buena y todos mis héroes siempre han sido yonkis. Y te va contando a través de flashback su historia personal y de dónde está. Aquí, curiosamente, hay un plot twist al final, que no lo voy a decir porque si no sería matar el cómic, pero que es un plot twist que está súper anunciado, no es de ninguna forma una sorpresa así como, ¡oh, qué raro! No, no. Hay un giro que no es inesperado, que tiene mucho que ver con las novelas noir, con las novelas detectives. Aquí está involucrada la mafia, hay yonkis, pero, a ver, ¿dónde está el chiste y la gracia de esto? Que esta historia yo te diría que la defino como de dos formas. Es un slice of life, o sea, un trozo de la vida, y además es una road movie, pero sin moverse. Tiene mucho de road movie, porque ella te va contando como el viaje es su historia, es lo que ella te está contando como de historia personal. Y siempre ella estuvo muy involucrada con personas que consumían droga partiendo de su madre. ¿Ya? Esa parte de la historia personal de ella es súper... es como fuerte en el sentido que tú entiendes que es la perspectiva de una niña que te está contando su historia personal donde las drogas no estaban involucradas. Pero ella no lo demoniza. De hecho, porque ella dice todos mis héroes han sido yonkis, porque ella... Incluyendo también a su madre. Es que ese tema. Yo creo que en parte, esto ya son Cosas tuyas. cosas mías. Yo ¿Vale? entiendo que en parte la idealización que ella tiene de la droga debido del hecho de que sus dos padres son consumidores.
Sí. Entonces, como sus dos padres siempre la cuidaron, más allá de las fallas que tenían, ella entiende de que el drogadicto no es malo. Y ella idealiza el consumo de drogas en el sentido de que empieza a descubrir muchos músicos que eran muy adictos y prácticamente aquí hay una banda sonora que te la van contando, que de muchas canciones que uno conoce, Ya. si no las conoces anda a buscarla. De Acompaña la gente, lectura claro, totalmente. de hecho, las Mira, menciona. justo. No, sí, las menciona y lo dice qué canciones son. Que son de autores, compositores que mueren en drogas. Salvo por ahí los Beatles que salen mencionados. Yo voy a mencionar algunos ahora para que tengan alguna idea. No son todos los que se les han mencionado bueno. acá. Pero tenemos claramente a Jim Morrison que muere de una insuficiencia cardíaca porque producto precisamente por el Es que consumo en realidad de alcohol, sí, yo que partiría también es un tipo de droga. yo partiría por el más grande y más fuerte mención aquí, que es Billie Holiday. Billie Holiday muere era adicto al caballo. Es que a la heroína. más allá de eso, la música de Billie Holiday es una canción, es una cosa que tú, no sé, es hermosa. Está Elliot Smith también mencionado. Charlie Parker también. Charlie Parker aparece mencionado sí, también. son adictos al caballo, claro. a la heroína. Y son solamente personajes que Chancho. están que están involucrados con la droga, que ella entre comillas lo idealiza. ¿Por qué entre comillas lo idealiza? Porque de cierta forma no es que ella diga que son buenos. Lo que ella dice es, gracias a las drogas lograron Su marido, claro, no llegaron al punto máximo de su Oye, vida. al menos parte de su vida. A desarrollar. No es ajeno. Sí. Mira, eso es un sí y un no, ojo. Claro. Porque el espíritu creativo existía. El tema es que ellos empiezan a experimentar en los momentos en que ellos se sentían Claro. agobiados o estructurados. El caso de Charlie Parker, Parker empieza a consumir droga a los 18 años. Claro, claro. Te puedo poner un ejemplo también con el mismo Kurt Cobain. Cobain, que se cumplieron 28 años del lanzamiento del disco Nevermind. Cobain comenzó a probar la marihuana cuando tenía como 11 años, 12 años, viviendo con la mamá, ojo. Claro, pero por ejemplo en el caso de Elliot Smith no consumía droga hasta que se volvió famoso. Y las drogas se los van comiendo. Ahora, la muerte de Elliot Smith es muy rara. Pero el mismo extraña. Elvis, pues. Elvis consumía Claro. cocaína, Sí. pero mucha gente no sabe. Elvis consumía cocaína, nunca fumó Pastilla. marihuana, consumía pastillas, Dormir, era adicto a los ansiolíticos. Claro. Por eso sube tanto de peso y después ya también el tema de que comía como cerdo después de los últimos 2 años. Claro. Pero Elvis era adicto. Adicto a los calmantes también para poder funcionar. Adicto a ciertas pastillas que le decían de que lo iban a mantener más joven. Bueno, tomaba de todo. Entonces, se da mucho. Y claro, ella yo me acuerdo de haberlo leído. Ella lo interpreta desde el punto de vista, desde la música más, digámoslo, más urbana, claro. de perfil bajo. Claro. Todos conocemos que en el rock existe esto. Claro. Pero ella habla, y tú mismo lo estás diciendo, Billie Holiday es un referente bueno del rap and blues Del jazz. y del jazz. Claro. Finalmente, Charlie Parker, Chet Charlie Baker Parker. también, No precisamente. Cannonball Adderley, Claro. son jazzistas. Sí, Son jazzistas o bluesmen. Claro. Entonces parte de ahí. Tranquila, nada, Rodrigo. El mismo Miles Davis, que era fanático, que conoce a Charlie Parker por una situación puntual, Ajá. también se desarrolla en ese ambiente. Finalmente todo esto, toda esta construcción creativa de Claro. estas personas viene del hecho de la capacidad de ellos. Claro, pero a ver, aquí ahí te están contando 3 historias al mismo tiempo. Te están contando la historia de ella, la historia personal que te la cuenta ella. Te está contando la historia del momento de la vida en que está. Que ella está en ese momento internada en un centro de rehabilitación para gente con dinero. Y te está contando también, de cierta forma, como la forma en que la sociedad enfrenta a los adictos y la forma en que ella considera que está todo errado a ese respecto, ¿ya? Pero fuera de eso te cuenta también la historia de esta mafia, ¿ya? De por qué ella está ahí, de qué está pasando con la mafia, todo ese tipo de cosas. A ver, puntos relevantes que son súper relevantes para mi gusto. Primero, el dibujo de John Phillips está perfecto. Tercero, el colorista que se me acaba... Referencia de John Phillips. Sí, espérate. El colorista que se me acaba de olvidar quién era. Un segundito. Típico, a mí siempre se me olvida. Claro, el colorista de Jacob Phillips, ¿ya? Él
hace un trabajo súper interesante. ¿Por qué? Porque esta es una obra noir. Ese es el hermano, ¿no? Claro, creo que sí. Sí. Esto es una obra noir, pero en vez de irse a los negros, él empieza a usar el color. Y el color le da una paleta de color, porque cuando uno habla de noir, normalmente uno piensa automáticamente en sombras muy oscuras, ¿ya? Pero aquí lo que hacen es ocupar una paleta triste. Una Sí, paleta... efectivamente. Es diferente. Claro. No son tonos felices de ojo, color. es totalmente diferente a Sí. los otros trabajos que han tenido en conjunto. Sí, sí, sí. Porque Criminal. Que de hecho- este es más cercano a Fatal. Claro. A que es una a ver, obra de terror con hable- Titer Noir. Hablemos un poquito de eso. Sean Brubaker y John Phillips. Phillips Sí. tienen dos títulos largos que son Criminal y Fatal. Criminal y Fatal son una serie de relatos bajo el nombre de Criminal, que es historias criminales, y Fatal son historias de suspenso pseudoterror. No sé si son de terror, pero son de suspenso. Y todas con inspiración noir, como dice Vicente. Yo te diría que esto, no sé, ahí ya estamos en opinión. Yo opino que esto va por Criminal, pero son cosas de definiciones simplemente, no es Fatal. O sea, no es... Pero los tonos definitivo. también elegidos Es para de el tipo de historia. en verdad. Manchester, Jacob Phillips. Ya. Es un freelancer que trabaja en Ya. y me está dando la razón. Sí, en efecto, parece que El hermano. Son Ya. hermanos. Sí. Bueno, y usa este sistema de colores que, como les digo, normalmente cuando uno habla de noir, tú piensas en blanco y negro. Efectivamente. Claro, o sea, rizo, ponte tú. Esto no es eso. Pero no por eso deja de perder el tono está muy bueno. La historia en sí misma está súper bien narrada. Esta es una historia corta, es autoconclusiva, compran esto. E Se incluso, acabó. ojo, y incluso el estilo de dibujo se vuelve un poquito más afable que el dibujo de las otras obras. Yo Sí. me acuerdo de haber visto los primeros trabajos de Sean Phillips Sí. y son totalmente experimentales. Cuando llega a trabajar con Brubaker es cuando él empieza a estructurar aterriza. su dibujo. Se atraviesa un poquito. Sí, y de hecho Sleeper, que es la primera obra, si no me Ujú. equivoco, de ellos en conjunto, que trata sobre un agente de OI que tiene que matar a algunos funcionarios del universo Wildstorm Claro. y que es uno de los mejores amigos del Clint Eastwood del universo Wildstorm, que es el protector de los Gen 13, no me acuerdo cómo Ya, se llama bueno. el personaje, pero Ah, ahí me no. voy a acordar. Oh, los Él Gen tiene que buscar- 13, ¿de dónde te Sí, pues, fuiste? weón, ¿cachai? Oh, ya, sí. Imagínate, toman de ahí. Ya, ok. Te dije, no De debí hecho, ser eso. oye, ¿cómo llegará a ser bueno el trabajo de ellos? Que, por ejemplo, el villano de esa historia es Tao. Tao es un personaje que creó Ujú. Alan Moore Sí. para su run en Wildcats, Wildcats. y que era un villano estilo Lex Luthor, Claro. Una mente maestra. una mente maestra. Una mente Y, maestra. bueno, es una maravilla. Bueno, ¿Te puedo decir algo? El Sí. estilo narrativo es muy de cine. O sea, Sí, de hecho, Fíjate, que ellos fíjate trabajan con esa la clave. forma en que van Sí. ocurriendo, al menos las imágenes, es bien de cine. de Por eso, hecho, lo que tiene razón lo que dice el Vicente con el estilo de dibujo es bien distinto a lo que uno le puede observar en otro tipo de historia. de hecho, el dibujo no es 3x3. No, en ninguna página tú la tienes 3x3 viñetas. ¿No? Tú No, tienes bueno, un estudio, un ensayo narrativo en cuanto al pareciera dibujo. simple, pero no lo No, es. para nada. No, para nada. Y está muy bien narrado. La historia me gustó mucho. Esta estuvo postulando a Leisner. Sí, postuló Sí. No se lo ganó. Postuló a Debería haber Leisner. ganado. No estuvo, estaba bien, estaba bien. No. Ojo, la historia No, está otra. súper buena. No, sí se ve. La historia es súper buena, pero no es magnífica, tampoco es lo mejor de ello, pero está muy buena. Pero le recomendáis. Y lo recomiendo porque yo te diría que tiene 3 elementos que son súper interesantes de ver. Uno, el estilo gráfico. La narración gráfica está súper buena. 2, todo el viaje musical que te da. Yo, de hecho, hubo un momento en que pesqué, YouTube, y las canciones que me estaba pintando, porque había algunas que las conocía, otras que no, otras que conocía al autor, pero no específicamente la canción que ella menciona. ¿Ya? Y es como, ok, vamos, para estar seguro de lo que ¿Y está lo ocupaste contando. para leer la Sí, música? y lo puse de fondo, ¿cachai? Es como, estas son las típicas obras que deberían tener, que ya se está usando, que te dan como una lista de Spotify para leerlo. O sea, acuérdate lo que hicimos con. Transcurre en lo que el mundo hizo- de Criminal. Claro, Ojo, transcurre en lo el que- mundo. Acuérdate lo que hizo Cigarrillo, o sea, al tiro me acuerdo. Sí, po, es que, de hecho, te diría que aquí hay una reminiscencia muy clara de eso, ¿ya? O en Cigarrillos, tal vez, porque no sé en Hay qué. un par de historias más, sí. No sé si quién lo habrá escrito primero, pero tampoco lo inventa Brubaker o Sean Phillips. Esta cuestión es un concepto que existe hace mucho tiempo. Bueno, como te decía, desde la perspectiva gráfica, el recorrido musical, y lo otro es el desarrollo del personaje principal, que de cierta forma, como te digo, hay un plot twist al final, pero la verdad no es nada sorprendente. Es como, sí, se veía venir, ¿ya? Y el desarrollo de ella, de cierta forma, de su concepto de familia, es muy bueno.
Así que eso, yo lo recomiendo, me gustó mucho, es autoconclusivo, no está caro. ¿A cuánto lo tienen en la tienda, mi estimado Paisen? Barato. Sale 15,600. Ya, sí me acuerdo que me lo ofreció y fue como... 500, De hecho, una cosa así. yo se lo tenía pedido a Vicente hacía rato y cuando llegó me dijo, todos mis héroes son Yonki, ya, dame, para acá. De hecho, ya compré otra cuestión, así que me llevé 2 cosas. Típico. Típico. Sí, ganó el Eisner. Uno va por ¿Ganó un par de Lesnar? grapes y sale con tapa dura. Sí, ¿Cuál es? al mejor álbum gráfico. Pero Sí, mejor... sí, pues yo me acordaba. Hermoso. pues, estaba- Ya, ok. No, sí, era el mejor álbum gráfico. No, el trabajo de color para mi gusto es un toque súper bueno, muy bueno. Ya, ¿quién sigue? Fíjense, Ya, no sé qué seguir. dale. Solo leí uno. Está bien, pues, no Sí. te preocupes, yo vine con 3 No, por pero si ¿sabes acaso. qué? Si quieres, comienzo Vale. yo. Lo Ya. que pasa es que cuando Rodrigo estaba hablando de esto, se me ocurrió recordar algo. Sí. Tú caché que yo leí un montón de weas esta semana. Leí demasiado material y como Rodrigo mencionó esta historia, vamos a ir a otra recomendación musical. Ujú. ¿La trajiste? No, No, pues nunca trae nada. pero esta yo la tengo ¿Tú y qué te pasas por además... traer la cámara? Dale. Espérate, esta yo la tengo y además, y la van a tener que subir porque es muy específica. Vale. Ponele una Existen foto. 2 cómics directamente basados en Kurt Cobain. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Uno yo conozco es Kurt Cobain, el ángel malogrado, que lo pusieron, que es de unos gringos. Pero no es de esa obra de la cual voy a hablar. Dale. La obra se llama Kurt Cobain cuando fui un alien. Ya. Esa Es no la de conozco. Ediciones BD italiana. Ya, ok. Y Ya. el guionista es Danilo Deninotti. Ok. Para los que nos gusta la música, pero el dibujante es Tony Bruno, que es un dibujante italiano. Ok. Todo está ahí normal. Danilo Deninotti es el guitarrista y líder de Tres Preciosos Chicos Muertos, que es una banda de rock con tintes medievales que tocan en Italia y en Europa. Ya. El cual, en la misma obra, cuando comienza a hablar, admite que la influencia de Kurt Cobain fue tan grande que él le puso el nombre de Tres Preciosos Niños Muertos a su banda por una cita de una entrevista que dio Cobain. Ya. Y este muchacho, aparte de hacer música, él quería hacer cómics. Sea un poquito más en Europa porque es más transversal el arte finalmente. Con los autores, ellos no tienen... No hay choque- no hay choque de... No hay choque de roles. Esa obra, que yo sí, la sí, última, va la última comienzo. vez Cuéntame que yo la... Yo estoy como en el Sé cine, que weón. come este bueno. Estoy como en el cine, Que weón. coma, que Vale. coma. Yo me estoy divirtiendo igual que ustedes en su casa, weón. Esta obra que yo leí, Vale. que la tengo en la casa, que Ajá. cada cierto tiempo también la repaso, trata de los primeros años de Kurt Cobain. Sí, sí, sí. Pero comienza con el punto de separación como músicos de la banda Nirvana. Ya. En el momento en que Courtney Love, una figura Bien. oscura que no Pa- sale dentro de la Para obra, variar, Nirvana una banda que terminan todos peleados. es que no fue así, sí, no fue así, pero como No terminaron como seguidor- amigos y hermanos. Pues después se repitieron algunos y toda la cuestión, pero no eran somos amigos y todos hermanos. eran banda, pues, se no, pelean. es un error. No sé. La percepción que hay generalmente por eso es una percepción errada que viene debido a un pésimo libro biográfico sobre la vida de Kurt Cobain que se llama Heaviest in Heaven. Ya, pero es que yo no leí el libro. Que- yo no, pero te lo estoy de la- dando. Pero de no, las entrevistas que da. no. Por las entrevistas que ha dado Sí. gente que no tiene que ver con el círculo interno de Nirvana. Y ahí viene el gran quiebre y el por qué Dani Ujú. Notti no la menciona. Ujú. Porque toda la mierda que nace de la imagen de Kurt Cobain nace en gran medida gracias a Courtney Love, No, está claro. la cual, en un tremendo ejercicio de lavado de cara, hace que escriban Heaven Turn Heaven, que es una biografía que tiene un montón de errores con respecto a la figura de Kurt Cobain. Ujú. Pero un montón, hace una weá monstruosa, como por ejemplo, te dice que es él el que lleva a que ella vuelva a entrar a las drogas. Cuando eso está documentado que es una mentira. Que fue ella la que empezó a huear porque ella se drogaba. Ella era heroinómana. Claro. Entonces, cuando ella empezó una relación de pareja con Kurt Cobain, que Kurt Cobain tenía un carácter mucho más sumiso,
ella empezó a llevar la figura. Y eso es un hecho documentado. ¿Pero culpa de la mina? Pero bueno, si nadie te puede decir que sea culpa de la mina o no. Y finalmente no tiene que ver con el cómic. Lo que te estoy aclarando es que hay un montón de mentiras que circulan, weón, dentro de una figura. Y que es lo mismo que existe como el mito de Jim Morrison. Morrison no muere, weón, por una sobredosis. No. Morrison muere por un coágulo de sangre que le tapa, weón, una arteria. Los médicos te han explicado una y mil veces que eso tiene que ver con una mala caída, y producto probablemente del copete, claro, porque Jim un, Morrison como tomaba... Y con un mal estado físico que tenía Claro, el cuerpo que en esos últimos momentos estaba. Y por ejemplo, Bob Marley. La idea, tal cual. ¿Tú sabes cómo, Sí, de qué murió Bob Marley? Todo el mundo dice, no, de adicto en su vómito. No le dio cáncer. Tuvo un cáncer. Fue un cáncer muy especial porque se rompió un dedo. De todo lo que se jalaba. Mira, esta cuestión fue una cosa... No, es que Bob Marley solamente consumía marihuana según lo que se sabe. Pero el tema es el siguiente. Él se rompe un dedo y él era rasta. Y la religión rasta les prohíbe como el acceso a la ciencia, una cosa así. ¿Ya? Y no se desinfectó el dedo y se rompió el hueso. Se rompió el dedo, una falange del dedo gordo del pie derecho, creo que fue. Se lo rompió. Al no tratarse bien y no desinfectárselo, se le infecta y se empieza a podrir el hueso por dentro y eso le genera un cáncer. Y para cuando se somete a tratamiento, no haya vuelta. No tenía idea. De hecho, creo que le amputaron el pie o algo así, ¿no? Si fue pero sí, hay varias situaciones. Pero lo que te decía, por ejemplo, lo de Morrison o Kurt Cobain también pasa. Sí. De hecho, la figura de Cobain está llena bueno, pero si está lleno de un montón de cosas raras, güey. Sí. Hay documentales y los documentales que han salido, ¿cachai? Te señalan que bien pudo haber sido o un suicidio inducido o abiertamente un asesinato. Ya, volvamos a la obra. Cuando fue un alien. ¿De qué trata Cuando fui un alien? Cuando fui un alien es la historia de un niño de 10 años cuyos padres se separan. Un chico que era amado y adorado por ambos padres y que decide, cuando ve la separación de sus padres, quedarse con quien él consideraba que era la persona que más lo iba a amar en su vida. Ajá. Y es su papá. Yeah. Mucha gente también no sabe esto. Hay toda una serie de situaciones que se cuentan, como que el papá, cuando se volvió a vivir con él, le mandó una copia para enrolarlo al ejército. Todas esas cosas son mentiras. Él vivió 2 años solo con su papá. Uh-huh. Y su papá lo cuidó, lo protegió y lo amó completamente. Porque era su hijo. A tal punto que el papá cometió un error que es típico de los hombres jóvenes, que es prometerle que ellos iban a estar ellos dos solos siempre. Claro. Y cuando él comienza a rehacer su vida, Kurt comienza una guerra con respecto a sus espacios personales con respecto al papá y a la familia. Y esto sale documentado acá. Entonces, hay un quiebre que tú ves que se produce, y dicho quiebre te lleva a la frase del libro, que es precisamente algo que dijo en alguna entrevista Kurt Cobain, y que de hecho él quería escribir también un libro para niños que se llamase Cuando fui un alien. Ese es un mucha gente deseo no sabía que tenía eso, desde mucho tiempo. Cobain, casi que desde el inicio de la banda él dijo que quería dedicarse a escribir libros para niños. Libros para niños. Mira tú. Sí. De hecho, él, y esto también es una entrevista documentada, lo que se hablaba era que ellos se iban a separar, porque él estaba chato con Kornilov en algún momento, y él se iba a separar, iba a pedir el divorcio y le iba a quitar a la niña, o tratar de quitarle a la niña como fuese, y poder dedicarse a la música y escribir, porque eso es lo que él quería. Entonces te va mostrando cómo va funcionando la vida de este chico, cómo va funcionando la vida de este muchacho hasta que encuentra su escape. Se sentía ajeno, se sentía lejos de todo. Nunca mejor aplicado el término alien, porque finalmente alien no solamente es algo que viene de afuera para nosotros, sino que además es alguien que está alejado alienado. La obra es cortita, no tiene más de 96 páginas. El dibujo es bicolor, así que es en blanco y azul. Porque lo decidieron dibujar en blanco y azul debido a que también el autor
Se documentó bien y descubrió que Ajá. Cobain le gustaba ese color, incluso para hacer los dibujos. No sé si tú sabías eso, tu hermano Francisco te puede comentar, pero él dibujaba mucho. Sí. No, sí, los croquis de él estuvieron dando Eran vuelta un bien tiempo interesantes, por de internet. hecho, el trabajo. Lo mismo que pasa con Death, con Perolin de Mayhem. Por eso es que los comparan. Yo te hago una Porque pregunta, ambos terminaron también con suicidio su vida. Pero los comparan porque ellos además tenían ese mismo tipo de educación cultural muy rica. Y ahí se menciona dentro de esta obra. Este cómic, sí, por todo lo que tú me estás diciendo, es para alguien que realmente conozca Al Es culto. para este cualquier compadre, persona. porque, o sea, evidentemente cualquier cómic para cualquier persona, No, pero es para cualquier persona. ¿Sabes por qué? Porque finalmente tú puedes hacer el mismo ejercicio que yo puedo hacer con Joker, con la película que estábamos mencionando ¿Ya? recién. Es una historia. Y tú puedes ponerle Pepito y funciona. y la historia funciona. Al ser tan buena historia, tú le cambias el nombre del personaje y aún así te va a funcionar. Ya, perfecto. Porque finalmente lo que te cuenta es la historia de este chico Claro. de 8, 10 años, 12 años, 14 años, cuando vivió todo el proceso de desapego emocional y estructural que lo lleva a ser el músico que después termina siendo. ¿Ya? Es Interesante, ¿o no? muy, muy interesante. Yo la Eh, recomiendo. Pregunta, ¿está en español? Está en español. ¿Editado, te acuerdas por quién? Acá está el nombre, porque siempre busco Creo la que es ficha. cortita, o sea, tú me estás diciendo. 96 páginas, güey. Sí, 96 páginas. Los españoles la publicaron en la editorial Night Ediciones. Ya. ¿Fácil de pillar? O... Sí, es relativamente fácil Sí, de sí, pillar. no, sí. Yo lo he visto. Mira, acá hay páginas. Bueno. Pero curiosamente creo que ese A está más bien referido en. Ah, claro, está ahí lo de los colores. Que Está más bien detalle. referido en ferias de libros. Sí. Más que tiendas de cómic, comiquería. Me parece que yo lo vi anunciado en la Antártica. En la puede ser. Antártida lo puedes Puede encontrar. ser, yo puede sé. ser, puede ser. Nosotros lo trajimos varias veces acá Sí. a la tienda. Y de hecho se las pidieron. Yo me acuerdo que una vez fueron y Sí. se la estaban pidiendo. Te la estaban pidiendo. Sí. Gente que sabe, gente que sabe. Vamos, para gente que sabe. O fanáticos del Curco. También, po. Sí, porque ahí está el tema. Pero que bueno, te mezcla un personaje muy, muy, muy relevante en la música y además en un cómic. Finalmente es la imagen de una generación, porque lo que le pasó a Y Kurt con una Cobain, historia totalmente con una distinta historia a lo que sumamente tú mencionas humana, en el libro. termina explicándote el por qué nace el grunge, el por qué hay Claro. una generación de músicos que abraza ese estilo y se crea de esa forma. Son los hijos de los hippies norteamericanos de los 60, Estamos cargados Reconvertidos. de las drogas hoy día. Reconvertidos. o de los, ¿cómo se llama? No, de no, no. los yuppie discos, weón, que empezaron a pulular, weón, en los 70. En el Y que fondo, están weón, era eso. reconvertidos, que fueron Estaban como. reconfigurar Venían de vuelta, como entre comillas, y como asumiendo que su. chicos que estilo de estaban vida no hartos funcionaba. del estilo de vida, weón, norteamericano que tenían en ese momento. Claro. Entonces, finalmente, eso es lo que te refleja también. De esa gente hubo mucha. Sí. Sí. Ya, te Ya, toca. pues. No, por favor, ¿por qué? Yo, como siempre, leyendo hacia atrás. Yo soy al revés de usted. Yo voy leyendo para atrás, más que para adelante, porque me encuentro estas cosas en la tienda que son verdaderos tesoros y que menos mal que está, porque te dice guardarlo de un día para otro. Y casi No, te lo si yo venden. te lo guardo. Estas son las historias típicas, ustedes ya deben saber, ya, pues, les ha pasado. Voy a Shazam. Esa semana lo pedí Vicente, 4 veces. ¿dónde 4. está mi cómic de Me Superman? llegó 2 copias. versus Le Mohamed tenía Ali. guardado una a él. Y llegaron, Guardado, vieron ¿eh? la copia que yo lo tenía puesto, la vendí. Entonces después dije, Paul me dijo que viene el ¿Viste que la viernes, vendió, así weón? que no hay problema. No, pues. Vendí la copia del Paul. Ya había pedido 2 copias más. Porque sabía que Poli iba a ir. Llegaron al otro día las 2 copias, Ya. ya adivina. Las vendí. Ya. No Y sabía, después de eso, no sabía dónde estaba. fui weón. y guardé la copia del Paul y no me acordaba dónde Me estaba. guardó tan bien que no se acordaba dónde estaba. Y me dijo, Mal, no, mal, ven mal. mañana, ven Mal, mañana. Bueno, no salí de la tienda, se demoró media hora y la weá apareció. Ya. ¿De qué estamos hablando? Ya. Este es un pero clásico de los clásicos de esas hermosas épocas doradas de los 70, donde a la gente le encantaba ver Versus, Claro. de lo que fuera. Ya hemos hablado de otros capítulos, bueno, usted en realidad Hablamos de Marvel vs. DC. claro, Hulk Pero esto es versus un previo. Batman, y en fin, Esto es previo a cualquiera Ya. de ellos. De hecho, sí, ojo con eso. Pero esto es del 77, si no Más o me menos. equivoco. Se lanzó el 78 porque se hizo mucho antes,
pero debido a la cantidad de personajes que ustedes pueden ver en esta portada, Ajá. Sí, y que hubo los dibuja que el pedir gran autorizaciones, Milán. Sí. hubo que pedir autorizaciones para distintos personajes que también aparecen entre medio, así que no fue fácil. Este es mi separador. Para el trabajo, lo siento. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Este es un divertimento bastante interesante entre el campeón de los superhéroes Superman versus el campeón del boxeo Mohamed Ali. Y del pueblo también. Y también hay que decirlo del pueblo, porque el pueblo se Él había era- reflejado. Él fue el primer campeón de boxeo que se hizo llamar, el primer campeón de algo, Claro. que se hizo llamar The People's Champ. Claro. La Roca, cuando imita Sí, eso, sí, sí, se sí. refiere precisamente a Ali. Sí, Y de hecho, totalmente. más, Dwayne Johnson ha dicho que él construyó su personaje de La Roca En base a Ali. en base a Ali. Por eso que habla en tercera persona. Ese personaje entre que Porque Ali Ali sobrado. hablaba en tercera tercera persona. Sí. Sí, totalmente. Bueno, resulta que en un día cualquiera, soleado, común y corriente, parte del equipo de Daily Planet, Lois Lane, Jimmy Olsen y obviamente Clark Kent, parten a entrevistar a nada más y nada menos que a Mohamed Ali. Lo que no esperaban ellos es que en plena entrevista apareciera un extraterrestre que parece un personaje de Marvel, pero no lo voy a decir. Un Qué feo tu extraterrestre parte. poco agraciado, de la raza Skrull, ¿verdad? Los Skrulls son de Los Marvel. Skrull, ya, perfecto. Pero este Ahora- se parece al gran maestro, güey. Sí, bueno, sí sé. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este personaje extraterrestre, a diferencia de los otros? Ajá. Y que también hacen un pequeño guillo también más adelante con Invasión, en el cual esta raza extraterrestre dice, a ver, ¿qué está pasando en la Tierra? ¿Qué onda con los superhéroes? ¿En algún momento podrían multiplicarse y darnos guaraca en el futuro? Ya. ¿Podrían controlarlos ellos a nosotros y Ya. no nosotros a ellos como lo hemos venido visitando en platitos voladores hace tanto tiempo? Bueno, deciden ir a acabar con la raza humana de una vez por todas, Ok. pero no de una manera tan cotidiana como llegar a invadir y matarlo a todos, sino que ellos deciden que la Tierra elija a su mejor campeón para pelear contra el mejor campeón de ellos. Claro. Pero se topan, O sea, un combate singular. ¿vale? claro, pero se topan con que hay dos personajes que Claro. son los campeones, uno el campeón del pueblo como tú dijiste y el otro el campeón de todos los superhéroes, Superman. Ajá. Y entre ellos se da una conversación bien interesante, porque él dice, no, yo voy a ir a pelear esta batalla porque yo doblo acero, le dice Superman, recorro los mares, levanto edificios, la weá que se te ocurra, yo lo hago. Le dice, sí, pero tú no soy de aquí. Po. Yo soy de la Tierra, Sí, pues. yo voy a defender a todos los habitantes de la Tierra, así que vos, vírate. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma una discusión entre No ellos, haré comentario ante eso. Dale, dale. se forma una conversación bien interesante entre ellos, y este ser extraterrestre les dice, a ver, pero pare. ¿Para qué se van a pelear? No, Lo peleense. podemos solucionar, Peleando. peleen entre ustedes. Claro. Y Superman, claro, dice, "Oh, pero si le soplo y le gano. No. Van a pelear en igualdad de condiciones. No. ¿Cómo? Bueno, y ahí yo no les voy a contar más, pero la idea es que ustedes lo lean. Comienza este combate para poder decidir quién va a ser el personaje que va a defender a la Tierra. Ajá. Mucho más de eso no le puedo contar porque el estilo narrativo te lo va diciendo por sí mismo. Acá Sí. hay que decirlo. Tanto en el guión como en el dibujo, todo cuaja, todo calza de manera perfecta. Te cuentan una historia cuadradita, Bueno. cerradita, que tú la entendí súper bien. Los diálogos no son para nada tontos. Yo no sé si en el caso tuyo te acordarás, pero cuando yo lo compré no sé si fue por perfil o por 5, no sé si los diálogos y la traducción serán lo 5 mismo que la esta. compró. Yo me imagino que esta debe ser un poco La más publicó, pulida. a ver, la publicó 5. Yo me Y atrevería a decir antes que de era- eso la publicó Novaro. claro, Novaro. Novaro para Un chi- Latinoamérica. Y Novaro pero la 5 la publicó en publicó. chiquitito. Ahora, en edición ojo, de este bolsillo. originalmente era de formatos grandes. El Giant Size. Sí. Ese sí, formato. Giant Size. No, pero Novaro no mismo la de publicó así, la Superman publicó en versus Águila. Spider-Man. La publicó en La Águila, que era publicó un en poquito chico. así. La publicó. Beat también la publicó. Claro, ¿y cuál era la idea? Todo, DC en este caso, quería que su obra Claro. la viera todo el mundo. No Claro. quería que pasara Te desapercibida los kioscos. te cuento un par de anécdotas que tienen que ver con Por esto. favor, dale, ahí te Primero. sigo. Mohamed Ali le gustaba Superman. Sí, le gustaba mucho. ¿Ya? Le gustaba mucho el personaje de Superman. Ojo, espérate. Muchísimo. Ahí viene la demora también, porque tuvieron en conversaciones con la familia Ajá. para poder reflejar lo que el personaje, en este caso Mohamed Ali, quería expresar al mundo, de cierta Ajá, forma. ajá, Así ajá. que hubo conversaciones, o sea, de verdad se demoraron harto en esto. Por supuesto, porque Ali era un activista social. Sí, en esa época ya lo era. Él era, o sea, desde el principio. Ali gana el campeonato siendo su nombre original Cassius Clay, Exactamente. que es el apellido de su papá. Y él abraza
el Islam Marcellus. a través de primero Malcolm X, que era su amigo, Claro. y él se iba a llamar Muhammad X. Y después cuando lo abraza desde la nación del Islam, Que era una que era agrupación religiosa. porque habían echado a Malcolm Malcolm X. de esto, Oh, sí, la historia es muy se hace interesante. llamar Muhammad Ali. Claro. Él Y si te gusta bien. empieza a ocupar la imagen Así. ¿Ya? de propia para poder defender los derechos de los afroamericanos en Norteamérica, a tal punto de que cuando él sale llamado a la guerra de Vietnam, Uy, esa parte. él rechaza eso. Él se niega a ser Él convocado. dice, prefiero ir a niega la a cárcel ir- finalmente porque no me interesa No, ir se la va a guerra. Canadá. Eh, Se va a Canadá y le quitan el no campeonato. exactamente. A ver, Y de hecho él después, Es que ese era el cuando... tema, le iban a quitar el campeonato si no aceptaba. ¿Mm? no, es que, a ver, la cosa con el tema de Ali y la convocatoria, el reclutamiento forzado, él se niega y expresa que se niega por razones religiosas. Sí. Esas razones religiosas fueron rechazadas por el juzgado de reclutamiento. Cuando tú ponías una objeción religiosa en Estados Unidos en esa época, esto pasaba a un tribunal, que era un tribunal de reclutamiento específicamente, que revisaba caso a caso la objeción que tú estabas planteando. Específicamente, por ejemplo, si tú efectivamente eras cura o monje o representabas religiosamente alguna congregación religiosa, Que era contrario a queda la guerra, fuera. obviamente. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Los de barba, los Amish, estaban todos fuera también Sí. del reclutamiento. Pero además también, por ejemplo, los o sea, los mormones, que Claro, Vamos al caso de. y- su religión cuando- o su estructura religiosa Se lo prohíbe. Cuando se lo rechaza, él se va a Canadá, pero después vuelve. Mm, No se queda en Canadá. no, Ahí Eso es sí. cuando no se vuelve, se se devuelve. devuelve. Y se vuelve a su ciudad. Y ahí se genera el debate jurídico sobre el tema, porque mientras se estaba viendo el tema en la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, se suspendió la persecución legal contra Ali. Pero eso duró igual su tiempo, ¿no? No, tuvieron como... Un año Fue y años, medio. No, ¿no? fueron 2 como 2 años. años, una cosa Sí, así. sí, más o Sí, menos. sí, un Como año y 2 medio. años. No, 2 no, en años. ese tiempo no podía pelear, creo. Es porque Pero estaba... sí Claro. se le quitó el campeonato. Y de Claro. hecho, cuando gana el campeonato, su amigo John Fraser, que era muy amigo Sí, de era John muy amigo. Fraser, Tremendas peleas. Fraser le pide a su manager y le pide a todo el mundo de que por favor dejen pelear a Ali. Sí. Y Ali lo dice, Joe no es el campeón, es mi amigo, pero Joe no es el campeón. A mí Lo- me quitaron el campeonato, no me lo ganaron. Lo que pasa con Ali es que Ali... Ese fue el plus en- para pedir la revancha. En estricto rigor, Ali había cometido un delito al negarse a ser reclutado. Claro. ¿Ya? Y por reglamento interno de las dos asociaciones de boxeo de Estados Unidos, la AMB y la otra que es la, no me acuerdo cuántito, la persona que detenta un título no puede estar condenada a un delito. De hecho, la pelea de él, que es con Foreman, ¿no? Sí. George Foreman, George Foreman, es en Kenia, por lo mismo. Mozambique. Se llama Rumble in the Jungle. Sí, que fue por una de Fue las dos re famosa. sociedades. De hecho, Sí. la película Lee de Michael Sí. Mann cuenta esto. Sí, Mira, representa eso. sí. Y Hay una película sobre el juicio, sí, en donde aparecen entrevistas a Ali y no aparece él. ¿Ya? Y en realidad la perspectiva de la película es súper interesante porque es desde la perspectiva de la Corte Suprema de Estados Unidos. sí. Bueno, Que era, más encima, en ese momento estamos hablando de plena efervescencia social de Estados Unidos. Ya estaban, o sea, ya habían comenzado los derechos Claro. contraculturales, No, los no, derechos hacía de... rato, no, sí, hacía rato. Hace mucho rato, estamos hablando de que finales de los 60, ya, pero... ya tenías un par de marchas de Martin Luther King Claro, encima. Pero Sí, ahí de en, hecho, en el sí. intertanto de eso habían muerto figuras importantes como Martin Luther King Claro. precisamente también. y como Malcolm X. Entonces, el gran cambio que se da para esta imagen tiene también que ver con el hecho de que Ali era el campeón de todos. Y Ali siempre lo dijo, yo soy el campeón de todos. ¿Viste Forrest Gump? ¿Cuál? Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, sí. Ya, en Forrest Gump hay una escena que ocurre en Washington de una enorme manifestación que ocurrió a la salida del monumento a Lincoln, Sí. con el monumento a Washington al fondo, en donde era una protesta contra la guerra de Vietnam. Sí, sí me Ya, acuerdo. esa protesta es real y esa protesta fue justo en el periodo en que se estaba decidiendo el juicio de Ali. Ya, estamos hablando de esa época, Crossover, así. claro, esa época histórica de Estados Unidos. Y aquí, bueno, a ver, cosas. Obviamente, como tú dices, es un divertimento. Un segundo, aquí están O'Neill y Adam con los zapatos. Son maestros. Claro, o sea, aquí hay Y no solo perfección. ellos, porque está el equipo detrás que también aprobó lo que ellos hicieron con Sí, Green ya. Arrow y Green Lantern. Ujú.
un equipo maestro, pusieron lucas Sí. aquí, de Sí. verdad, se la jugaron. Claro. Y de verdad, que si no hubiesen creído en estos dos autores, que no era tampoco cualquier autor, esta obra jamás hubiese visto la luz. O sea, Bueno. no fue al azar. No, bueno. Claramente, un pero trabajo además también hay profundísimo. otro detalle, insisto. Tenía que ver también con el hecho de que Ali ya venía por su segundo campeonato. Sí. Y, curioso, este cómic se publica una semana después de que él lo pierda. Él pierde contra El primer Leon campeonato, Spint. claro. Ya, él justo había perdido con Leon Spint, pero no afectó las ventas del cómic. El me tema es imagino. que esa es una de las anécdotas. La otra tiene que ver con que Ali una vez se sube a un avión, porque tenía que hacer un viaje, y la azafata les pide que se pongan los cinturones, y él no toma en cuenta. Y la azafata se acerca a él y le dice: por favor, señor Ali, colóquese el cinturón. Él se pone a reír y le dice: disculpe, dama, le dice, usted se llama tanto, no sé, Patty. ¿Usted le pediría a Superman que se ponga el cinturón? Y la azafata lo mira, le sonríe y le dice: Superman vuela por sus propios medios. Toma. O sea, así que Ali se caga de la risa y se pone el cinturón. Nada que hacer, pues. Bueno, pregunta, ¿te gustó? Me reencontré con un clásico Ya. que lo leí hace mucho, pero muchos años. Ujú. Sí, sé que a mí, ¿qué es lo que me gusta de esto? ¿Cómo te cuentan la historia? No te aburre, es divertida, te la lees en un rato. De verdad es una lectura bien rápida. Ujú. No es porque hayan pocos diálogos. Los diálogos representan fielmente a Ali, fielmente a Superman. Y por supuesto te mete la, ¿cómo se llama? Te pica ese bichito de qué pasaría entre los dos, pues quién Claro, gana. claro. ¿Quién finalmente es el mejor de los dos en igualdad de condiciones? Un clásico que tienes que leer sí o sí. Si nunca lo leyeron antes, léanlo, se van a divertir. Van a ver al Superman de aquellos años que poco tiene que envidiarle al Superman de ahora. O sea, El de hecho, Superman que quiere salvar al mundo. El Un guiño, Superman un guiño mayor de toda esta cuestión. Ah, espérate. Ujú, espérate, Espérate, todavía voy para allá. ¿qué cosa, qué cosa? Sin mostrarles el final, por lo menos este tomo Ya, tiene los trae. bocetos, trae ¿verdad? De Neil Adams. ¿sí? Y como yo ya les había mencionado, tuvo bastante demora la publicación porque tuvieron que pedir permisos, y aquí yo sé que tú sabes mucho más que yo al respecto de esto, porque en esta tremenda portada que ustedes están viendo acá, no Sale un aparece montón de uno, personajes sino que famosos. aparecen muchísimos personajes, creo que los vi entre medio. Sí, está loco. Los mismos autores Claro. creo que se dibujaron, Sí. ¿no? Sí. Bueno, ¿no caché quién está ahí? Es que, bueno, de verdad, si eres Están. un conocedor de los personajes ¿Ah? de esa época, Están. los vaya a ubicar todos. Hay algunos, eso sí. Esos son de la maravillosa competencia, porque Por es la supuesto, señora. por supuesto. Hay Sí, algunos. es Stan Lee con la señora. Ah, ese es el Stan Lee. Sí. Hay sí, algunos que no quisieron estar. Derechamente dijeron, ¿para qué? No me interesa un cómic menos. Acuérdense que tampoco eran tan bien mirados. en el Actores, personajes de ciencia. De todo, músico, lo de que hecho, queráis. ahí está Clark Kent, si no te diste cuenta. Sí. mundo. Obviamente, El Batioreja, sí. el Batiorejas. Ese es Lex Luthor. Bueno, y más, pero no sé, cuento, yo creo que de aquí te hay a varios. Bueno, pero de partida aquí tenéis también a Lee de nuevo. Sí, pues. ¿No te has dado cuenta? Ahí ¿No? está. ¿Dónde? Ahí está Ali, Lee. ¿no? Pues. Sí, Ali mirándose a sí mismo. Está Claro. Sapinski, está puta. Ahí Este está. me parece que es Foreman. Debería Él, ser fuera. no, ¿No? él es el reverendo Jesse Jackson. Ah, Jackson, ¿verdad? Jesse Jackson. sí, Reverendo toda Jesse Jackson. razón. ¿Este quién es él, o no? Ah, no lo cacho. No era Alan Moore. pues. Ah, no. Alfred E. Newman. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Wonder Woman. Ajá. Por A acá ver, ¿a quién más te tenemos acordás? algunos personajes más. Sí, sí están los nombres puestos. ¿Ah? Sí, sí, está claro. Pues. ¿Viste? Entonces, aquí te volví loco, weón, buscando cosas. Porque al final encontré actores Orlando y Bloom. personajes, ¿cachai? De la época. Está Jimmy Olsen, claramente. Son personajes. Pero la gran mayoría son dibujantes, guionistas Sí. y Así que- presentadores de alguna- televisión algunas personas No, famosas de de la verdad. de Estados Un Unidos. tesoro. Ahí está Mike Carlin. Ujú. ¿Verdad, chicos? Para mí este fue un tesoro que lo andaba buscando de años después de que mi hermano vendió toda mi colección de cómics. ¿Y tú lo tenías en el 5? ¿El Giant Size? No me acuerdo si era ese precisamente, El pero 5 lo tenía. salió en grande. Sí, momento. No, es que, no, yo sí. tenía una versión pequeña. ya, entonces no era el 5. No, no era Porque el 5 era Giant Size. Es como el que yo te mostré de Batman. no. Sí, sí, sí. ¿La cosa? No, el mío Ya, era. era ese. De hecho, está editado en ese. Va a sonar feo, el mío era pequeño. Ya lo tenemos claro. No, desgraciado. Bueno, Que era Y- pequeño en tu cómic. Aparte, weón. otra ventaja más de estos clásicos cuando tú lo lees en estas reediciones de SC, los colores El color está son increíble, súper Bueno, frescos. ustedes saben El color que está increíble. insisto, Traducción él impecable. quería ser como Superman. Papel hermoso. Dwayne McDuffie y Dennis Tesoro. Cowan con Mark D. Bride Véanlo,
Ajá. decidieron convertir a Lee en un superhéroe. Y Ujú. de hecho, también del universo DC. Ujú. Porque Milestone era una editorial chiquitita Sí, que sí, tenía DC. Era en un donde sello. era un sello Era un que tenía DC. Ya, el héroe principal del universo Milestone Era es Icon. Icon. Y Icon es Muhammad Mira, Ali. en algún momento vamos a hablar de él porque Sí. este No, es un lo dibujaban como Icon, Muhammad Ali. no, no, pues, Icon ese es un tipo extraterrestre. que Venía a la toma la Tierra forma a finales del primer weón que a- se le acerca y a- un afro. a finales de Del la siglo no, XVIII. no, a finales de la Guerra de Secesión de Estados Unidos y él es republicano. Sí, Ya, una y él cosa es muy rara. un hombre un negro, afroamericano, un hombre republicano. afroamericano republicano. Ya, Sí. bueno, ahí hay toda una explicación histórica por qué él es republicano y todo el tema, pero es muy entretenido el concepto de Icon. Bueno, algún día hablaremos de Milestone, como en 2 años más. Y como era, ¿Vale? como era de esperarse, hay frases. Ajá, De entre las frases que hay frases muy entretenidas de Ali. ajá. Una de ellas es: no hay placeres en una pelea, pero algunas de mis peleas han sido un verdadero placer para mí. Ya. Frases típicas frases de Ali. Es un divertimento, Como está soy el bueno. mejor. El color, Mucho. la verdad, está muy bueno, ¿no? No, sí es Está muy precioso. bueno. o Así sea, que eso, chicos. cómprenlo, de verdad. Ya, No es ¿qué? tan fácil pillarlo. Yo he ido a un montón de tiendas y no es que esté por montones. Y te lo venden más encima. Deberían regalármelo. Hacerle publicidad a la tienda. No. No. Ya, ¿sigo yo? Se llegó a atorar, güey. se te está educando, weón. No sé qué. No. ¿Sigo yo? Por favor. Ya. Yo tengo ¿Te tomaste algo. la cerveza? Sí, de ahí me tomo otra. Espérense, dame un segundo. El café. Oh, The Dark Age. falta medio compañero, pero gracias. No quería nada. Lo que están viendo Te en cuento que pantalla está es agotado el tomo. el tomo, pues, sí. weón. Así que Black Hammer, ahora llega de nuevo. la Edad Sombría, parte 1, que en realidad creo que es la Edad Oscura, parte 1, pero da Sí, lo The mismo. Dark Age. Es de Dark Age. Le pusieron la Edad Sombría, parte 1. Para los que han estado leyendo Black Hammer, este es un elemento. A ver, cosas que en términos muy simples. Hay una ciudad en un universo paralelo en donde hay una serie de personajes que son superheroicos que tienen una especie de Liga de la Justicia, que en un momento se enfrentan al antidios y desaparecen. Nadie sabe qué fue lo que pasó. De hecho, ellos tampoco saben lo que pasó porque despiertan en un pueblito que tiene, Ya han pasado los años. claro, que tiene fronteras muy acotadas. Y en esas fronteras muy acotadas ellos pueden vivir, pero si intentan salir, mueren. Y desaparecieron de la realidad, de su realidad, de su planeta. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Y en paralelo hay la historia de la hija de Black Hammer. Black Hammer se refiere al personaje superheroico más poderoso de esa tierra, que es una especie de mezcla de Thor, porque tiene un martillo con Orión. Ya, Hay de todo, hay de hijo teleato. no, hay de todo, hay maneja a todos lados. Pero específicamente, Con Orión. específicamente Black Hammer, que es el superhéroe más poderoso de su universo, era Thor con Orión. Y la hija de él, que es periodista, decide no darse por vencido y empieza a buscar la respuesta de qué pasó con su papá, a dónde está. Y bueno, en ese recorrido te van presentando, a ver, nosotros hemos leído 2 tomos de Black Hammer, que es la presentación del Black Hammer 1, Sí. después viene Black Hammer 2, Secreto y Secreto y Mentiras. Mentiras, y Y de ahí viene Sherlock Frankenstein Que y es, la Legión no, del Mal. claro, que- Maravilloso. que es una historia del universo, pero no va con esta línea directa, Pero aunque sí tiene la idea, complementa, tiene pero idea. sí la complementa. Ahora, cosas que me gustaron mucho de esta historia. Primero, Transcurre antes del primer tomo. sí, Exactamente. primera cosa que me gusta mucho de esta cosa. Hay una cosa que a mí me molesta mucho de algunas historias, que es cuando te estiran demasiado el secreto principal. Perfecto. Tú tienes 2 opciones. Si me vas a dar un secreto principal que se va a resolver al final, me tienes que ir resolviendo secretos entre medio para mantenerme atento. O me resuelves el misterio principal y me generas un segundo misterio. También. Cuando tú estiras uno muy largo y no vas resolviendo misterios entre medio, se pone aburrida la historia. ¿Pasa esto acá? No, es el tema. Me estaba empezando Por a pasar favor, con el por anterior y de repente cuando llega esta, El de Mayo. aquí te solucionan al tiro un tema. No voy a dar spoiler para que No, lo porque está todavía no leyendo, lo leo. porque todavía es muy cercano. Pero te resuelven al tiro un gran misterio de la historia. Al tiro, aquí está. De hecho, no hay tanta vuelta. Así hay un par de vueltas por ahí, pero te lo resuelven. Ya sabes dónde están. Que el gran tema. Y sabes qué pasó con ellos. Y todos lo saben. Y, a ver, cosas que... Eso es lo primero que me gustó. Lo segundo, es una historia súper divertida. Está muy bien contada. Killemeyer hizo gala de no enredar más las cosas más allá de lo necesario.
Cuando ya tú empezáis como a tener como una historia demasiado alambicada, te lo resuelve. Ya, entre medio aquí hay como 2 mini arcos argumentales que te lo resuelve. Y llega el gran arco argumental que es el primero, desde el comienzo del primer número, se resuelve aquí también. Es que, ¿sabes qué? En serio, a mí Lemire es seco, es del personaje, bueno, autor que tú tienes que estar leyendo, de lo que ha hecho Marvel en distintas editoriales. El tipo seco está en su gran momento. Bueno, a ver, ¿Verdad? cosas que están muy buenas aquí. Hay una serie de homenajes. Bueno, para el que no ha leído Black Hammer se dedica a hacer homenajes a las compañías, a Marvel y DC, a las más grandes. Y se va de atrás, para adelante, de adelante, Claro, para atrás. para atrás, maravilloso. te mezcla personajes de acá y de allá. Y uno lo reconoce, Sí, absolutamente. O sea, pero logra, después de un rato de leerlo, asimilar que este personaje es un personaje que no vas a encontrar en las Sí. otras editoriales. Tiene No hay- guiño. lo que pasa es que Porque hay aquí, mira, romanticismo a aquí hay eso. más que guiño. Aquí derechamente hay una especie como de sátira a Sandman. Sí, Directa. Hay una sátira a Sandman, pero directa. Que es muy un par de divertida. personajes, sobre todo. No, que un par de personajes. Son 5 No, personajes. weón, son varios. Son 5 personajes. Lo único que no En está. este arco, weón, sobre todo. Sí. Aquí yo no leí Hay- esto, y además claro, el sí. universo de Sandman, porque también te lleva al infierno. Y el infierno Claro, de aquí sí. es el infierno de Sandman. ¿Ya? Pero sí, lo que pasa con... A ver, por ejemplo, yo tuve la suerte de... Yo leo Black Hammer. Dale. Cuando yo leo Sherlock Frankenstein, y yo me acuerdo que te lo dije, Es muy bueno. si te gustó Black Hammer, los 2 primeros tomos, que en el fondo son homenaje a todos los personajes de la Liga de la Justicia Ajá. o de DC en los años 40 y Termina 60, Marvel, ojo. Ujú. ¿sabes qué? Sí, hay un homenaje muy grande, pero te deja claro una cosa, Jeff Lemire acá, y no es de pesado con Marvel, weón, pero tiene que ver con el hecho de que sus personajes necesitan que sean icónicos. Y gráficamente, los personajes de DC son mucho más icónicos porque son más dioses. Sí, claro. Y ese es el tema. La niña Glorious Grail, claramente, weón, ¿cómo se llama? Mary Marvel. Claro. Te encontraste con que si bien el Slam, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Sí, está. es una mezcla entre el Capitán América con Batman. Claro. Entonces, Yo diría que más bien con Wildcat, pero con dale, Wildcat, pero te lo doy, te lo o doy. con Wildcat. ¿cachai? Dice el medio Mira, pero spoiler. más aún, con Wildcat. Pero ¿para qué? Ese ¿Para personaje, qué? weón, Pero ¿cachai? ¿para qué? ¿Para qué vais Claramente para allá, Adam hombre? Strange. Mira, po, hacer el weón. medio spoiler. Pero ¿para qué vais para allá? Finalmente ese personaje es Adam Strange. Y en el caso de Sherlock Frankenstein, tú te encuentras con una prisión para supervillanos. También hay un homenaje a los Ramones. Sí, pues. Y de hecho ahí tú tienes un tema muy potente con respecto a eso, a la prisión de los supervillanos. Porque Sí. la prisión de los supervillanos, los carceleros son precisamente el hombre halcón con y sale un Validus, salen distintas versiones de personajes que son eminentemente DC. O sea, por algo también están haciendo un Black Hammer Liga de la Justicia. Sí. Sí. No Hay una decidió hacer un referencia. Black Hammer Yo creo que Vengadores. por ahí muchos llegaron a Black Hammer. Ojo. Puede ser. Mira, No ver. creo. O sea, les terminó de llamar la atención a Sí. algunos, ¿cachai? que Pero Black eso es, po. Hammer, Tiene ya Black su Hammer, público, como obvio. sería, tiene su público. Cinemayer, weón, despierta pasiones. Solo. claro, es que, a ver, cosas. El Yo le prendo dibujo, vela a este hombre todos los días. el dibujo es sigue la misma línea que hemos tenido hasta ahora. Dean Orst. Claro, y está muy bueno para lo que te están contando. Como te digo, desde la perspectiva del guión, una cosa que me gustó mucho, pero mucho de verdad, fue que me resolvieran uno de los misterios. Una cosa que yo les había comentado, que a mí me están molestando mucho los universos demasiado grandes. Prefiero que me cuenten una historia corta, lo autoconclusivo, en parte porque no tengo tiempo para seguir una serie demasiado larga, porque ya decí que si voy a seguir alguna serie mes a mes va a ser Superman y Batman, por un tema simple y meramente económico, no por otra cosa. Entonces prefiero que sean arcos cortos, historias autoconclusivas, universos cerrados, y Jeff Lemire está cumpliendo plenamente con este encargo que yo me tengo autohecho. A ver, si tú estás leyendo Black Hammer, si leíste el primero y leíste el segundo, tenés que llegar a este. Como te digo, aquí ya te resuelven al tiro uno de los grandes misterios. Y esa cuestión está muy buena, porque quiere decir que viene otra cosa después. Yo Ya con cerramos esto el primer arco. me enamoré de Lemire porque fue un regalo que tú me hiciste en Sí. el primer tomo. Y de ahí no lo soltaba más. Claro, Voy a la porque- tienda y a busco ver, todo lo que puedo de este hombre. otra cosa que es súper interesante, a Steve Berry, que es quien está publicando esto, se demora súper poco en publicarte una vez que se cierra el Ya se espacio suficiente para cerrar. publicó Doctor Star. Claro, que es lo que que es sigue, que también es de La miniserie complementaria. que sigue ¿Cuándo después llega ese? llega ahora. Sí. Y Y, en la próxima y semana. lo de otro es que el precio es súper bueno. hecho. Sí, llega de nuevo el 3. Pero no No me te lo preocupes. vendáis, po, weón. El, Pero weón, si no. el precio es súper bueno, Sí, sobre weón, todo yo si... le guardé el mismo tiempo el tomo que tú.
Rodrigo llegó 2 semanas después, ¿cachai? Claro. Y te tuve el tomo guardado, güey, no sé, hablado. Que hay clientes. Llegó un punto en donde. pues, No, le guardáis. no. Llegó un punto. No, broma, güey. Si yo sé, pues si tú mismo me dijiste, no, mejor saca la weá, si no sé. No, Bueno, son bromas. además de eso, el precio del producto está Es muy barato. bueno, es muy barato. Para lo que es Raspberry es barato. Porque Sí. no es que el papel sea Bueno, malo, barato. no es que la impresión sea mala, no es que le falte La extra. edición viene está con todo. Traducción muy bien hecha, está muy impecable, bien, papel muy bien cosida bacanísimo. también. Todo. Sí, todo. Y Todo con muy material bueno. extra. Y además que insisto, el próximo que viene Ujú. ahonda en el homenaje al que para mí es uno de los mejores autores de la cama británica, ¿Cuál? que es James Robinson, Ok. pero además al personaje que a mí me terminó de convencer Pásame la botella. que lo mío era coleccionar, Ya. escribir y dibujar cómics, Ya, que es Starman. ya. El Doctor Star es Starman. Sí, Entonces, no, finalmente sí, ahí como- o sea, y de más encima hecho- se llama James Robinson. De pues, hecho, weón, no hay, ¿cachai? no hay ni siquiera como una reversión, una amalgama de No, dos personajes. sí, no. Es Starman, no hay Starman en este universo. Pero no tiene una derivada, no hay una amalgama Y con no otro cualquier personaje. Starman, chicos. No estoy hablando solamente de los otros Starman. Estoy hablando del primero, Sí. el mejor de todos, que fue Ted Knight. Sí. Y a la La vez, miniserie. No, que se cae la mierda. y a la vez el mejor heredero, que fue Jack Knight, que es Ajá. su hijo menor. Ujú. Bueno, Starman debe ser una de las series más necesarias que existe. Y Lo otra- lamentable es que no está reeditada no, en español. Tenéis que comprarla nomás la antigua edición De Norma, Planeta. Planeta. Que la publicó ¿Ya en la pueden 6. pillar, bro? Estás loco, güey. No ¿Si podéis no, el no, Día pillar de eso, Fruto güey. sale algún genio? Oye, te comento que el 1 no lo vas a encontrar. No, sí. No. Y ojo que No es lo una, encontré. es Es una, carísimo. es una güey. miniserie cerrada completamente, con los derechos en el autor. Por lo Es tanto, una serie cerrada, claro, claro. son 80 números. el uso del personaje Starman pertenece a DC, Está en lo porque es de mismo. DC. Sí. Pero ese Starman, Está bajo La licencia- la misma ley y licencia que Sandman. claro, Si Robinson quiere o le permite a DC lo puede ocupar. claro. Pero si no, no. Pero Pueden, si no, no lo hacen, pueden porque ocupar fue el un trato muy universo, grande que hicieron. pueden ocupar toda la iconografía, pero no el Ajá. personaje. No el Puta que personaje. son cagones. Bueno, y la verdad yo, a ver si tú estás leyendo Black Hammer, que estás esperando, no comprarlo. O sea, bueno, Te digo que te están solucionando uno de los misterios. Tenemos público que lee Black Hammer, lo han comentado y todo el cuento, y estaban esperando estos temas. Así que dele maravilloso. nomás, dele nomás. ¿Qué voy cómic vas a a recomendar la que no trajiste? segunda Pero- lectura Ya. de esta semana, que fueron los 15 primeros números de una serie noventera. Decidí, weón, darle un paseo al lado más, entre comillas, salvaje, que en realidad no es el lado salvaje, pero que del cual tengo buenos recuerdos y que, ¿sabes qué? No ha envejecido mal. Es un producto que, como está escrito por un gran guionista y está dibujado por un gran dibujante que terminó consagrándose con los años, Ajá. no envejeció mal. Ya. A ver, vamos a hacer una antesala. En los años, a finales de los 70, principios de los 80, Ujú. el equipo dorado de Mark Wolfman con George Pérez, mientras estaban preparando Crisis en Tierras Infinitas, deciden sacar una serie que se llama The New Teen Titans, Así es. ¿cierto? Y esto cambió la percepción de cómo se debían hacer cómics para adolescentes de esa época. Si el Hombre Araña logra hacer eso en los 60, The New Teen Titans lo hace en los 80, a tal Ujú. punto que se convierte en la serie más popular de DC en algún momento, junto con Batman, junto con los grandes. New Teen Titans llegó a ser tan importante que fue la primera serie que sacó recopilatorios en formato Prestige. Sí. Y además sacó una serie en paralelo que se publicaba solamente para librerías en ese momento y que 5 meses después la sacaban en formato para la calle. Sí. Que era New Teen Titans Spotlight. Ya. Todo esta antesala nos lleva al enfrentamiento de los Titanes con los X-Men. ¿Cierto? Perfecto. Titans, Que fue un perfecto. evento. Sí. Vamos saltando estas partes. A ese nivel llega a ser Titanes. Ustedes que están viendo Titanes ahora en la serie, se están encontrando con un par de historias que tienen que ver con Deathstroke, el Terminator, el Capitán América villano. Claro, Porque claro. si hubo un Capitán América que se creó como villano, es Deathstroke. Deathstroke es el mismo origen. Y es todo lo que es el Capitán América física y mentalmente, pero no tiene la moral del Capitán Ah, América. no tiene ninguna moral. Ninguna moral. Y
nos encontramos con otros personajes más interesantes. Aparece el hijo de Deathstroke y Jericho. Aparecen personajes como Aqualad que se revisitan. Claro. El mismo Speedy que después termina siendo Arsenal. Entonces llegamos a finales de los 90, o sea, a principios de los 90, y Mark Wolfman está un poquito quemado, pero no antes de regalarnos algunas cosas maravillosas como ¿cómo se llama? La cacería de los titanes, Ya. o la formación de un equipo que se llamó Team Titans, Ujú. y que el mismo incombustible Rob Liefeld intentó ser el dibujante. Claro. Estamos hablando del año 88, 89, Ya cuando y que estaba- como no lo pescaron, que todavía estaba trabajando algo en DC, y como no lo pescaron, y además le estaban dando más trabajo bueno, en Marvel, se llevó su idea, la cual tampoco la pescaron en Marvel, para finalmente convertirla en Youngblood en Image, En en Image. su propia editorial. Sí. Recuerdo que lo contamos. El diseño de personaje excelente, los personajes sin una porquería. Bueno, Vean nuestros acá, capítulos de acá Image. viene lo bueno. Dale. Un autor argentino radicado en Norteamérica, que en ese tiempo debe haber tenido unos 30 años, que estaba trabajando ya en Marvel, primero como administrativo de la parte de ventas y después como escritor y asistente, Ajá. Fabián Nichesa, se le ocurre decir, en esos números de Thor salieron unos personajes nuevos que, entre comillas, crea Tom DeFalco con Ron Friends. Ujú. Estamos hablando del Thor que está mezclado con Eric Masterson. Ya. Por tanto, vuelve las claves del Thor clásico de tener que golpear el martillo, ¿cachai? Tener que golpear ¿cómo se llama? El bastón para poder que se transforma en transformarse, martillo y todo eso. Que de hecho incluso ese Thor en algún momento ocupa un mascarón cuando se convierte solamente en Eric, Ujú. que es Eric y no Thor, y ocupa una barba. El tema es que en una historia con el Juggernaut aparece un chico llamado Night Ratcher, Ujú. el cual es una versión, podríamos decir que es una versión urbana con muy mala uva o adolescente de Batman, o un Nightwing enojón, Claro. el cual llama a sus compañeros, los cuales son Namorita, la prima de Namor, que sí salía ya en la serie, está Starfire, no, Firestar, Firestar. Firestar, Al revés. cambio de nombre, güey. El personaje que apareció originalmente en Spider-Man y sus asombrosos amigos, Claro. que nace ahí primero y después pasa a los cómics, Y que, Llama- era una copia. asquerosamente Sí, descarada ya, de bueno. Starfire, solo De que hecho, no era naranja. De hecho, yo cuando vi Pero la güey, serie... si Starfire no, si era güey, es Starfire, naranja, pues, güey, Sí, originalmente. porque es un alien. Esta chica es una mujer. Ya. Es Es una humana, mutante es con el pelo rojo. Claro, con el pelo rojo que tiene los poderes de Starfire. Sí, sí es eso. Igual Ya. como Starfire y todo como Starfire. Firestar. Ay, tú, güey. Tenemos al chico conocido como Marvel Boy 2, que Claro. originalmente Ah, una versión de esta línea temporal del que conocimos como Mayor Victory dentro de los Ujú. Guardianes de la Galaxia originales del siglo 30, Ujú. Vince Astrovic en su versión adolescente. Ujú. Y tenemos ni más ni menos que dos favoritos de la casa. Uno que es Speedball, un adolescente que sufrió un accidente en un laboratorio junto con su gato, y ellos tienen ahora el poder de absorber energía cinética y poder rebotar. Sí. Literalmente es como Bouncing Boy de la Legión de Superhéroes, pero en delgado y más chico. Así, más niño, más apendejado todo. Pero Bouncing Boy es un adulto después. Y Kid Nova. ¿Quién es Kid Nova? Kid Nova es ni más ni menos que el hombre llamado Nova, Claro. que fue una serie de los años 70, en donde Richard Rider encontraba el casco de los Sandarianos. Un homenaje a los Linterna Verde. Pero que cuando vuelve a la Tierra, por algún extraño razón, y cuando se le vuelven a activar los poderes, decide llamarse Kid Nova. Dios Sí, sabe porque- qué, weón, porque si este weón tiene como 18 años, weón, 20 años, pero bueno, en fin. Y no hay otro no, así que... Así que, era Nova, pero ya, pero bueno. Kid Nova. quedó. Y ellos son conocidos en esa historia porque la prensa y Thor los llama los nuevos guerreros. Se lanza la serie. Y Fabián Nichesa toma esta formación y dice, ok, vamos a lanzar una serie de los nuevos guerreros porque en DC están haciendo la mejor serie tipo Marvel Claro. que se está publicando. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros, weón, vamos a copiar, weón, esta serie, porque ¿cómo, weón, puede ser que DC haya encontrado mejor la fórmula que nosotros, weón, para esta weá? Claro. Y Nichasa se encuentra con dos grandes problemas. Uno,
En Marvel los sidekicks no existen. Claro, no hay No sidekick. habían sidekicks. No hay Y sidekick. por ley, weón, de Stan Lee, los sidekicks, Se le weón, cargaban. terminaban fatal. Sí. Entonces, weón, ya, acá están los muchachos, dice, no importa, ya los creó, weón, Tom DeFalco, ya hizo esto, ya el daño está hecho. Ujú. Quiero empezar a escribir esta historia. Y comienza desde el principio, y no de esa historia. Parte 3 meses antes de esa historia. En donde te muestra cómo un chico muy millonario, Dwayne Ajá. Taylor, multimillonario, que tiene una serie de empresas de obras benéficas y además de tecnología, Ese ya el guiño se decide cachó al vengar la muerte de sus padres, ya que los mataron cuando él tenía... No puede tiro. estar No a te los puedo creer, 7, a los 4 años. Claro. Y a un chico de 17 años, pues weón, ¿cachai? Y el cual tiene 2 maestros. Una ama de llaves, arte marcialista, críptica y oriental, llamada Tai, Que un detalle Ya que- muy bonito del pulp, derivado del pulp. ¿ya? Y un ex combatiente de Vietnam Claro. que funge las veces de Alfred entrenador acá, que se llama Short. Ese apellido de mierda, weón, yo no entiendo por dónde salió, pero no importa. Ahí está el apellido. Y comienzan los nuevos guerreros. Claro. Los nuevos guerreros es un cómics de los 90. Está hecho con esas claves. Entonces, lo primero que tú tienes que encontrar es que el lenguaje de los personajes está forjado en esos años. Sin embargo, Nichesa logra hacer funcionar el equipo con claves diferentes a lo que termina siendo la sobredimensionalidad del Grim and Grit. Ya. En donde sí, hay personajes que están enojados, sí, hay personajes que se tratan de ver más chulos, pero está la explicación del por qué. Son chicos, son Sí, claro. adolescentes de 18 o 20 años que todavía están buscando su lugar en el mundo. Nova le da, por ejemplo, la profundidad siguiente. Nova es un chico que perdió 3 años de su vida peleando como el hombre llamado Nova Claro. y que por tanto no terminó el El colegio. colegio. Y tiene la cagada en la vida. Y los papás lo único que quieren es apoyarlo. Y quieren que él esté bien. Y, puta, lo mandan al gimnasio, lo pagan en el gimnasio, ¿cachai? Lo tratan de ayudar. Claro. Este weón está trabajando en un McDonald's, pues, weón, y lo despiden del McDonald's. Entonces, y el gallo está como sumamente deprimido, pero no, se niega a caer. Por tanto, él es el chulo del grupo. Él es halcón de los Teen Titans. Y Namorita es la chica rica, guapa e Literalmente rica. inteligente. Claro. Es que ella, bueno, pues es la prima de Namor, pues, weón. Entonces ella tiene que tener. Y más esperada, De po. hecho, es la sobrina de Namor, porque ella es hija, weón, de la prima de Namor. Y por tanto, ella tiene un respaldo económico, tiene una vida, ¿cachai? Y ella está interesada en ayudar a la humanidad a través de obras beneficioas Beneficencia. para la ecología. Claro. Ojo, es bien importante eso. Tenemos el caso de Angela Jones, que es la niña conocida como Angélica Jones, que es la niña conocida como Firestar, Ujú. que ya se escapó del grupo de los Hellions, Claro. que eran los chicos que entrenan en el Club Fuego Infernal, los chicos de la Reina Blanca en su modalidad de villana stripper, que no era villana finalmente, No. sino que es como un antagonista de los X-Men. ¿no? Era una Como- protector, era un magneto. Pero seguía vistiéndose de claro, stripper. pues, era weón, un sí. magneto más urbano. Bueno, esos trajes weón, de mierda de los años 80, No, 90. hay weón, excusa, no hay excusa. ninguna No excusa. hay weón. excusa. La idea era vender carne. Claro. Literal. Por eso No, que. pues sí, pues sí, por eso está ocupaban mal esos visto. trajes, No, pues, y por weón. eso está mal visto todo el ocupó Weón, yo la figura femenina como la ocupaban en el 90 era vender carne, como dice Vicente. Por eso yo creo que el mejor giro que le pudieron dar al traje de la Reina Blanca sin vender carne es el diseño que hace Frank Whiteley. Ajá, sí. Que la pone con un hot pan blanco, Sí. que la pone con una chaqueta. Como que, la pone con una como chaqueta. que les tira la Sigue ropa. siendo, pero les tira la ropa, Les tira la ropa. y la convierte en algo un poco más elegante. Claro. Tenemos nuevamente a Marvel Boy, quien tiene problemas con el papá por ocupar sus poderes. El cual volvió a su casa Ajá. con la condición de que no siguieran discutiendo con el papá porque el papá abusaba de él, lo golpeaba. Ujú. Y por otro lado tenemos al complemento humorístico, que es Speedball. Claro. Hijo de una actriz famosa de televisión, de teleserie,
con un abogado de alto vuelo al cual le dan todo lo que él quiere. Y es un chico de 15 años. Sí. El cual lo único que quiere es que sus papás le den tiempo a él. La serie está muy bien escrita. Tú ves, sí. Por lo que contáis, Sí, ahí, weón. No, ¿Sabes sí, por yo me qué? acuerdo, a ver, yo la leí así muy por encima de las cosas que estaban en esa época dando vueltas. Y me acuerdo que yo encontraba el personaje muy plano. Bueno, pero era normal en esa época, lo encontraba todo plano. Mira, Votando el comentario. ahí No, pero Rob- no, por eso. No, que yo, porque yo la leí ahora de nuevo. Es que yo no la leí por de eso nuevo, te lo digo. ¿cachai? Yo la leí en los Ese 90. tiempo Para una pensaba serie, eso. para una serie encontraba muy de los plano. años 90 está muy bien escrita. O sea, Claro. por ejemplo, hay pinitos como una discusión que tiene Rob Baldwin, que es el nombre de Speedball, con el papá, en donde le dice, ok, ¿quieres hablar de mí? Ven. Y lo mete a la habitación. Ujú. Y dice, ¿qué es lo que ves? Le dice póster de Poison, de Ozzy Mola, obvio. Le dijo, está todo desordenado. Le dice, realmente tú no entiendes nada. Le dice, sí, escucho esa música y es parte de mi fachada, le dice. Ujú. Pero acá está lo que yo escucho, bueno, y que me gusta. Y le muestra Beautiful Dead, Rubén Blades, buen Rubén Blades, pero ese guiño Sí. tiene que ver con la cultura musical, weón, de Fabián Nichesa. Sí. Le pasa a Gabriel García Márquez. Jack Kerouac finalmente le dice, papá, tú no te das cuenta lo que yo hago. Estos son mis verdaderos gustos y tú ni siquiera, weón, estás tomándolos en Claro. cuenta. Pero, a ver, yo sentía que era como... Refiriéndose a que finalmente él se escondía detrás de esta fachada del chico... Es que yo me acuerdo de lo que leí de esa época, de esa serie, que leí muy poco, no sé, ha sido un arco argumental corto de 4 capítulos, de 4 números. Me acuerdo que yo tenía la misma sensación que con las películas de adolescentes de la época. Son de la época. Claro, que básicamente, claro, había muchos chistecitos, había tople innecesario y todo Sí. el tema, pero por detrás siempre había Necesario. algún tipo de drama personal con el, no sé, el chico popular tenía un problema con el papá porque el papá lo abusaba, el chico que era medio oscuro y que consumía droga era así porque la mamá había muerto y vivía con los tíos, ¿cachai? Entonces, Era un personaje sufrido. ¿no? sí, porque es que había un giro por detrás. Cuando te daban el trasfondo de cada personaje, te contaban de que había una justificación de por qué el personaje se comportaba de esa forma. Totalmente Pero de la, acuerdo. pero la historia principal seguía siendo tontorrona, así yo lo Pero- veía. Pero, Ujú. ¿qué te demuestra? ¿Dónde este weón te demuestra que es capaz de construir personajes así? Que los personajes no te aburren, no te parecen Ajá. forzados los diálogos, ni envejecieron mal Ya. para la época. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo, también lo ayuda mucho el dibujo de Mark Bagley. Ya. Ese es el primer gran trabajo de Mark Bagley dentro de Marvel. De hecho, al punto tal que él alcanza a dibujar hasta cuando entra la araña escarlata, que ahí ya después la serie se va al carajo. Ya. Pero es bien interesante cómo ellos logran desarrollar una serie que perfectamente pudo haber sido una serie que durara 10 números. güey. Claro. ¿En qué formato lo leíste? Yo lo leí en un OVNI Gold en este momento. Ya. Venían Un los OVNI 18 los 16 primeros números más 3 números de X-Force, porque Ya. dos números crossover, porque son los números de King of Pains, los Ya. Reyes del Dolor, que fue una saga en donde se retrotraía y se continuaba la trama de Proteo, perdón, Ok. de Moira McTaggart y este hijo hiperpoderoso mutante, Claro. ¿cachai? Eh, En el universo Marvel. ya, o sea, Y uno- de hecho lo hace Nichesa con la intención de ir planteando el poder volver a trabajar con sus personajes. Nichesa ya se estaba haciendo cargo de X-Force en ese momento. un Omnigol Panini, ¿es fácil de Un conseguir? amigo Panini es fácil de conseguir, Ya. es divertido, es de la época, Sí, insisto. hay hijos, es que pero todas esas historias son pero- hijos de su época, si se lo Igual entendemos. por lo que me contáis, dan, Es dan un entretenido. trasfondo bien de lo que vivieron bueno, los chicos hay en un, esa época. O sea, oye, hay un es real, crossover, hay un crossover de Ajá. 2 números que es una historia en paralelo a lo que pasa. Ajá. Porque los nuevos guerreros se dividen en 2 grupos en un momento para poder solucionar ciertas cosas. Uno es Taylor, Night Thrasher se queda con Silhouette, que es un personaje que es recurrente y que después se convierte en miembro del grupo, Ujú. que fue su novia en algún momento, cuidándola, porque ella está tullida. Ella está con ¿cómo se llama? Con bastones debido a que le dieron unos tiros en la espalda y ella Ya. no puede ocupar bien sus piernas. Ya. Ella tiene el poder de meterse entre las sombras, ¿cachai? Y pasa una situación en donde aparece el Punisher. Ya. Y viene uno de los mejores
trabajos en interpretarte al Punisher de esa época, que es el Punisher que aparece todavía con la cinta Con blanca en cinta, la cabeza que le claro. había diseñado Jim Lee, ¿cachai? Todas estas cosas. Debería ser de Rambo, pero en blanco. Claro, o con los, ¿cómo se llama? O con la furgoneta hiper tecnificada, ¿cachai? Esas cosas. Es una especie de tortuga ninja. Pero el es un Punisher de comentario que esa el Punisher Tortuga hace Ninja, que es sí. muy importante, porque se encuentran con otro, entre comillas, villano, que quiere matar a un sacerdote. Y te Ajá. viene la explicación de por qué quiere matar a este sacerdote. Y el Punisher le plantea las cosas a Dwayne. época. ¿Ya? Le dice, de verdad, ¿qué es lo que quieres tú? Le dice, ¿quieres venganza? Porque, chico, yo veo que tú todavía estás a tiempo para cumplir con la justicia, Ajá. no con la venganza. No intentes ser como yo. Eso lo dice así. Entonces, en un momento le dicen al Punisher, bueno, pero ¿y tú qué vas a hacer? Dice, no, yo tengo otras cosas mucho más complicadas. Y claro, porque el Punisher finalmente se da cuenta de que hay gente que puede hacer el trabajo de él. Pero hay gente que es mejor y que puede hacerlo de otra forma. Claro. Porque él mismo weón, lo admite. O sea, de hecho, dice es un buen cuestionamiento de esa época del Punisher. que el Punisher siempre ha planteado de que Daredevil, por ejemplo, es mejor sí, que él. es mejor que él. Que es Sí. mejor que él. Efectivamente. Y le tiene un afecto y un respeto a Matt, weón, muy profundo. Aún así, le ha sacado la cresta más de alguna vez. Pero Ah, porque el Punisher, pues es como que, ¿qué esperabas? ¿Qué más Bueno, queréis? entonces, ¿lo recomiendas? ¿A qué tipo Sí, de, lo recomiendo. De audiencia. de audiencia? para gente que ha leído ya Los Vengadores, o sea, Los Vengadores, no, Los Jóvenes Titanes, o que quiera pasar un buen rato, que Ok. haya pasado alguna vez por los 90 y que haya disfrutado un poco de estas cosas así. Yo lo recomiendo a la gente de nuestra edad, pero también a gente, ¿cachai? De unos 25, Como que yo. ya tengan un bagaje. Que hayan leído otras 25 cosas años también. que cumpliste 25, weón. ¿Qué? Vos tenés 50, así que no. No, Que hayan leído weá. otras cosas también, porque esas historias también son un poquito duritas para mi gusto. En Claro, cuanto a que. pero es que acá yo quería rescatar lo Porque son muy siguiente. También es hijas de meterte algo nuevo. Es que acá finalmente, o sea, yo quiero rescatar lo siguiente. Dale. Esas historias están escritas por uno de los autores más infravalorados de los últimos 20 o 30 años. Y sí, es infravalorado. Porque Fabián Nicieza Ujú. era un muy buen escritor y es un muy buen escritor, el cual ha pasado por debajo del radar de mucha gente debido a que existía de esa misma generación un Mark Waid que era amigo de él, existía un James Robinson en DC, existió un Chuck Dyson. Lo que pasa es que Curioso. yo opino que no es infravalorado porque Nicieza es un nombre que suena y tú lo conoces. Ya, Pero no somos nosotros. no creas, no, si yo considero que él no está tan infravalorado. Sí, es posiblemente uno de segunda o tercera línea, tal vez, Lo miran así. pero no yo por creo. calidad, sino por falta de publicidad, básicamente. Sí, yo Porque creo que además no ha tocado, puede ser. es que no ha tocado tampoco los títulos más importantes, tal vez de Marvel en su mejor momento. Ya, ha tenido algunos runs en algunos títulos interesantes. ¿Sabes qué? Yo discrepo con eso. Dale. Porque a él le tocó la pega de tener que salvar la franquicia más importante que tenía Marvel. Ujú. Por sobre lo que hizo y sobre lo que se llenaba la boca Scott Lobdell. Ya. Lobdell siempre se mandó cagar, pero en el tiempo que estaban los X-Men no eran tantas. Sin embargo, el buen que coordinaba a los X-Men en los 90 y que hizo funcionar a los X-Men, los logró hacer funcionar y mantenerlos en los primeros rankings de venta, Ujú. fue Fabián Nicieza. Ujú. Ujú. Fue Fabián Nicieza por Sí, él tiene varios títulos ahí. 5 o 6 años, güey. Es que por eso te digo, a mí, Entonces, lo que pasa es que a mí me suena mucho Fabián Nicieza porque yo lo he dicho más de una vez, en los 90, si había una cosa que leía de Marvel era X-Men, de los mutantes, ¿no? Los el X-Men. ejemplo más claro, nosotros leímos El origen de Gambito Le cambió de Fabián Nicieza con Lee Wicks. Sí. Es él el que le da ese origen, el que sale en la miniserie. Él escribe la miniserie de Rogue, él escribe X-Men. En Ya. un momento en que los X-Men todavía eran interesantes y muy, muy importantes. Él es uno de los autores que escribe La Era de Apocalipsis. Y que se va con eso. El de los mutantes se despide ahí. de la era, sí, se despide ahí. Y es uno de los títulos, es uno de los nombres importantes en ese periodo, que Y él probablemente fue el de que los logra más exitosos. desarrollar. Ojo, que fue de los más exitosos de los mutantes en los 90. O sea, ojo, él y desarroll- ser exitoso en los mutantes en los 90 era No, vender. no solamente Yo no dudo de la desarrolla calidad la del hombre. falange, Yo no ¿cómo se llama?
la Operación Falange, Sí. que es un crossover, sino que él además desarrolla la búsqueda de Legión. Sí, pero es lo que te digo. Entonces, es un Finalmente, autor a ver, que Nicieza tuvo un cierto peso. Nicieza estuvo en los 90 en Los Mutantes. Y en los 90 en Los Mutantes era vender a pala. Eran camionadas y camionadas de Yo títulos. creo que en este momento, por ejemplo, se le reconoce a Nicheza porque Nicheza es el coautor que está detrás de toda la vida del personaje Wade Wilson. Ujú. Porque él es el que escribe Sí. finalmente al Deadpool que uno conoce. Sí. Y Derivado que después de- Joe Kelly lo termina haciendo. Sí. No, pero es que él le da la personalidad. Si Liefeld dibuja, llega Yo un creo día que con ahí este venía el mono, aporte lo que pone, hizo el hombre, bueno, pero no- lo pone, y no cuando trascendió este otro tampoco. weón empieza a escribir X-Force, que logra hacer interesante a los X-Force, pues weón, que eran básicamente el patio trasero No, de Marvel, eran nada. y que era un grupo de personajes, weón, que no tenían nada, ninguna No, eran profundidad. nada, eran nada. Los toman y y los convierten en interesantes, Sí. weón. Y de hecho, Deadpool también 2/3 de lo mismo. Y la serie de Cable es Nicheza el que le da la personalidad a Cable por Claro. fin. Deja de ser un weón que está enojado todo el día para pasar a ser un Capitán América, weón, que ya viene de 10.000 guerras, Claro. cansado, medio amargado porque finalmente no pudo cambiar la historia Y con y poderes quiere libres. tratar de ayudar a la gente. Sí. Entonces, Ya. el tipo se la jugó. Bueno, Y de eso. hacer ese tema. Lo recomendamos. Entonces, lo recomendamos a ese Absolutamente tipo de gente. Ahora, recomendable, léanselo. lo vamos a dejar hasta acá. Yo creo, porque. No, me refiero al podcast, lo vamos a dejar hasta acá porque tú no trajiste nada más. Ya, nos va a pillar la hora y Recomiendo. la Mira, otra. hazla- Es que, hazla cortada. es que no lo he leído todavía. Como ustedes pueden ver, los que están viendo Saca por la chica, internet, po. voy a la mitad. Ya, esto es Romeo y Julieta de Marco Antonio La Parra con Rodrigo López. Ya, Marco Antonio La Parra y Maravilloso libro. Rodrigo López. Perdón. Me suena el nombre. Marco Antonio de la Parra, weón, de verdad, tengo idea. ¿Te suena un poquito? Sí, me suena un poquito. Los dos nombres. Marco Antonio La Parra es un sociólogo bastante importante del país. No, si está hablando en serio. Psiquiatra. Me suena. Psiquiatra también, Psiquiatra. es psiquiatra. Y Profesor de psiquiatría. ha escrito muchos libros de diferentes tipos, ensayos, todo el tema. Y se lanza con Rodrigo López, que entre otros, por ejemplo, es el dibujante de Herbert West. Ahí Ya. está. De Y Ñachi. de Ñachi. Ya, Rodrigo López tiene una larga trayectoria largo bagaje de- nacional. Y que en teoría Luego lo vamos a entrevistamos entrevistar también. en noviembre. No sé si no nivel Pero lo de entrevistamos, ¿no? Sí, no, pero además lo vamos a traer para acá. Se lo vamos a traer para acá. Entonces lo vamos a traer al programa. No, Bueno. se lo vamos a traer para acá. No. Y, a ver, yo estoy siguiendo la línea que ellos tienen de Shakespeare. A mí Shakespeare es un personaje que me llama mucho la atención, por eso lo quiero dejar en corto, porque la verdad da más mucho largo esta cuestión. Pero en Bueno, términos dale, muy dale. simples, en términos muy simples. Las obras de Shakespeare son tan trascendentes que siguen siendo citadas hasta el día de hoy. ¿Ya? En diferentes niveles, diferentes formas, parte de la narrativa, parte de los diálogos, parte de las declamaciones que tienen los personajes de Shakespeare siguen siendo ocupadas hasta el día de hoy como elementos literarios de referencia. ¿Ya? Aquí están viendo el trabajo que hicieron en Romeo y Julieta, que es de verdad, para mi gusto. Yo tengo los tres. Tengo Hamlet, Macbeth, que es el último que sacaron para la FIC, y Romeo y Julieta, que este yo lo compré para el Free Comic Book Day, me parece. Cuando estuvo Rodrigo López firmando en Chazam, Ok. y me parece fue para el Free Comic Book Day. Este para mí es el mejor. Es el más bonito. Hay un trabajo Está de hermoso, color ¿no? de Rodrigo súper interesante. Le da un color a los Capuletos y un color a los Montescos. ¿El mismo le hace el color? Según tengo entendido que él hizo el diseño de colores. De todo, ya. Según lo que tengo entendido. Él le da un color a los Capuletos, un color a los Montescos. Y nada, para mi gusto, de los tres que tengo, este es el mejor. Aunque todavía no he terminado de leer Macbeth, porque Macbeth es un poquito más pesada. Como digo, a mí Shakespeare me parece un personaje sumamente atractivo. Es una obra literaria a la que yo trato de volver cada cierto tiempo. La adaptación está súper buena. Esta es una mezcla, no es exactamente un cómic, pero hay cómic, lo podríamos llamar una especie de libro ilustrado, porque hay pasajes hay de la texto, obra, sí. claro, hay pasajes de la obra largos, porque la obra en sí mismo no es reducible para mi gusto. Ya, Perfecto. Romeo y Julieta, yo ahí nos podríamos tirar para hablar. Justamente lo que estábamos conversando sobre, ¿a quién lo recomiendo? Esto la verdad yo no se lo recomiendo a cualquiera. No es una obra fácil en el sentido que mantiene cierta fidelidad con Romeo y Julieta, el texto original de Shakespeare. ¿Ya? Shakespeare en sí mismo no es fácil, pero cuando tú enganchas con algunas obras de Shakespeare, por ejemplo, a mí El Mercader de Venecia es la obra de Shakespeare que más me gusta. ¿Ya? Yo diría que segundo sería Romeo y Julieta. Sueña Noche Verano.
Sueño de una noche de verano, para que la gente sepa, ha sido referenciado y reversionado hasta en dibujos animados. En ¿ya? todo. Ya, Se hasta te dibujos puede animados. O sea, las gárgolas tienen un capítulo de Sueño de una noche de verano. ¿Ya? Neil Gaiman toma Sueño de una noche de verano y cuenta una historia de Sandman en Sueño de una noche de verano. O sea, a ese nivel de trascendencia tiene. Romeo y Julieta es la obra romántica, por definición, que curiosamente muy poca gente lee y cree que la historia trata de algo, pero al final de cuentas no trata de eso. Trata de otras cosas también. Trata del lugar de la mujer, de cumplir con los deberes familiares, trata de un montón de cosas como anexas, porque de hecho el gran Trata drama, del honor familiar. el gran drama que tienen Romeo y Julieta es que se aman y no pueden estar juntos por elementos externos a ellos, que por ejemplo no tienen nada que ver con una teleserie actual. Las teleseries actuales se basan en triángulo amoroso, ¿ya? Triángulo, weón. Pentáculo. La protagonista, weón, se mete con todos los... Bueno, eso. Ya, Romeo y Julieta no se trata de eso. Y los protagonistas también. Romeo y Julieta es un drama que se basa en que Romeo ama a Julieta, Julieta ama a Romeo, y no pueden estar juntos porque sus familias están peleadas. Bueno, eso, el desarrollo de la historia es muy bueno. Yo voy ahí donde está el marcador. Sí, no, por eso no quise mostrar más, Claro, no sé, spoiler. claro, pues, bueno, es que no hay mucho spoiler porque yo leí la obra, así que yo sé más o menos ponte palo que va a ser una representación gráfica. Piensan que tú Puede- no puede hayas haber leído sorpresa, weón. Shakespeare, weón, no significa, weón, Sí. que el resto no lo hayamos Bueno, hecho. esto parte de mis Lo más obsesiones cercano también. de Romeo Que, y Julieta, weón, es DiCaprio para mí. esto parte de mis obsesiones porque Eso me también explica muchas cosas, weón. yo estoy Por último tratando, hubieses visto Romeo y Julieta, pues, weón. Pero... claro, yo estoy tratando de visitar Shakespeare, ya, para desentrañar ciertas dudas que tengo como de la literatura general, que también va parte de un ranking que yo tengo de leer cosas que tienen que ver como con las obras maestras de la literatura universal, que al final de cuentas son referenciadas de tal forma y tantas veces que la gente se olvida de ir a la obra original. Te quedas con las reversiones, te quedas con las películas, te quedas con la... ¿Y esto va a la obra animaciones. original? Sí, está bastante cercano a la obra original, ya al menos de la que yo he leído. Eso, a ver, yo lo recomiendo no a cualquiera. Esto es una obra un poquito más cabezona. Ahora, gran chiste. Mejora, es mucho más fácil de leer que la obra original de Shakespeare, que es un gran tema. Ya, perfecto. Ya, la Shakespeare en sí mismo puede ser pesado, sobre todo si no enganchas. Pero esto no. Ya, exacto. No Esto fue. no es pesado, esto se aligera mucho. ¿Por qué? Igual si Porque eres nuevo en lectura, Ro- lo puedes leer. Rodrigo López, claro, si tú estás interesado en Shakespeare, esta podría ser una buena aproximación. Y si Rodrigo quieres leer López, algo diferente también. Rodrigo López hace un gran trabajo en este, de No, se verdad. nota, weón. Para mi gusto, este es lo mejor. Yo Sí, leí po. Hamlet, intenté leer Macbeth, y Macbeth, la verdad, a mí, la obra Macbeth ya es una obra que a mí me pesa mucho. Aparte que ¿sabes? me Lo, cuesta. lo que me pasa con a mí, ¿Qué? con Rodrigo, cuando tú ves sus dibujos, va a sonar a fantasía, pero tú ves sus dibujos y cobran vida. Sí, sí, No, está súper bien es hecho. como que no están planos en el, No, en el está súper papel. bien hecho. Bueno, Tienen No es profundidad, fantasía, etcétera. Eso es. bueno, chicos, eso ha sido. Lo vamos a dejar hasta aquí porque nos va a pillar la hora. Ya tienen 2 horas, no se quejen. Sí, no, ya tienen de todo. Compren Tienen humor, tienen de todo. ojo que este Cultura. cómics, Vamos a huevear un ratito más a Poli. que de hecho tiene narrativa gráfica que arriba, este es fácil de conseguir, está en librería. Este es el tipo de obra que trasciende que tú encuentras en librería. la tienda comiquera y esta Sí, librería. claramente lo ¿ya? vas a encontrar. No está caro. Rodrigo López te lo firma. Si tú lo pillas, También. te lo firma. Sí, porque don Marco Antonio no lo va a No, es encontrar, muy, weón. es muy difícil pillarlo. Es muy difícil pillarlo. Pero como sea, yo lo recomiendo de verdad si tú quieres aproximarte a la obra de Shakespeare. En el caso de Romeo y Julieta específico, yo considero que esta es una adaptación increíble, al menos de las que yo he leído. Yo he leído como 3 traducciones diferentes de Romeo y Julieta. Y esta interpretación de la obra me gusta mucho. Me parece mucho más ligera. Toma elementos gráficamente. Aquí López se sacó los zapatos, hizo un diseño de Se color. nota, se Está nota. muy bueno. Ya. Ha sido un placer. Despídanse, chicos. Sigan viendo los capítulos, sigan retrocediendo, viendo, reviendo, etcétera. Yo no Gracias. sé cómo lo hacen, pero bacán que nos vean. Gracias por venir. Ni yo tengo tiempo para vernos. Gracias. Eso pasa, weón, porque porque vas todas las semanas al peluquero, weón. Todos sabemos eso. No, ¿qué te pasa con Sebastián, güey? No sé problema, no es Sebastián, eres tú. Sebastián, la Sebastián casa no tiene muchacho en Japón ningún ahora. problema, weón. Está visitando geisha, güey. Está haciendo Probablemente mierda. va a tomar fotos, weón, de todo eso y te las va a mostrar Tomando porque sake, este weón. Bueno, ya- de hecho le dije que me mandara fotos. Por favor, ya- mándame fotos Y ya no me ha mandado, güey. No. de Bueno. niñas maid en los cafés maid, weón. Ah, le, sí, le dije por bueno. favor que cotizara precio. No, Porque tú cachai que Ya, chicos. todos Ha nosotros sido- sabemos esto. ha sido un placer. Váyase a su casa, güey. Ha sido un placer. Chicos, Cuídense pásenlo mucho. bien. Nos vemos. Buena semana. Chau. Chau.